Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores. El Círculo Estelar Central es la zona más próspera del universo y también es la residencia de los dioses de este universo. De pie sobre la Tierra y mirando hacia las profundidades de las estrellas, sin importar dónde estés, puedes ver una nave de guerra inimaginablemente enorme que abarca toda la galaxia. Liu Man, que ha leído la obra original, sabe que se trata de un acorazado perteneciente a Galactus, que contiene un arma más poderosa que las gemas infinitas. El borrador definitivo. Me pregunto cuándo en Hydra podremos tener un buque de guerra como este. Liu Man negó con la cabeza y dijo, este buque de guerra no es un producto de la ciencia. Es difícil para los mortales manejar un proyecto tan grande. Después de escuchar las palabras de Liu Man, Stark se sintió un poco perdido. ¿Es eso así? Liu Man dijo, tal vez algún día podamos intentar arrebatártelo. Stark miró a Liu Man con asombro y dijo, robar al dios de la creación. Tras llegar al Círculo Estelar Central, Strucker se dio cuenta de la inmensidad de la Vía Láctea. ¿Qué clase de existencia era la del dios creador capaz de destruir fácilmente un solo universo? Strucker no podía imaginárselo. Liu Man dijo, los dioses existen, pero la idea de que bendecirán a los humanos solo existe en la imaginación de los mortales que se engañan a sí mismos. Por eso nunca rezo a dioses ni a budas, eso no tiene sentido, eres un hombre sabio. Deja de halagarme. Vámonos. Este debería ser nuestro último viaje. Preparémonos para regresar a la Tierra después de esto. Liu Man controla ahora 7 planetas originalmente ocupados por los Kree. Para transformar a los Kree liberados de estos planetas en potencia de combate, Liu Man ha estado viajando entre el Círculo Estelar Central y el planeta Kree durante varias semanas. Mientras compraba la tecnología y el equipo que necesitaba del Círculo Estelar Central, también seguía desarrollando la estrella Kree. Sin darse cuenta, ya había pasado casi un mes allí. Justo cuando Liu Man estaba a punto de regresar a casa, la señora Viper se le acercó. Príncipe, alguien quiere verte. Espera que puedas ayudarlo con un caso. Te dije que no aceptaré ningún caso en estos días. Pero pidió un precio muy alto. Liu Man se dio la vuelta y dijo, está bien, que venga a verme. Pronto, un anciano delgado apareció frente a Liu Man, acompañado de mucha gente. Desde fuera no parecen diferentes a la gente de la Tierra, pero la ropa que llevan es bastante exótica, un poco como los nobles europeos de la Edad Media. ¿Es usted el abogado Liu? Sí, ¿puedo preguntar por qué estás aquí? Me gustaría pedirle que me ayude con una demanda para recuperar un artículo. Liu Man negó con la cabeza y dijo, la Corte Interestelar suele ocuparse de casos importantes relacionados con conflictos entre civilizaciones. Si no amenaza la estabilidad a largo plazo del universo, a los celestiales no les importarán tus asuntos triviales. El anciano caballero dijo, no, este artículo es muy especial, y el grupo del dios celestial se encargará de este caso. De hecho, es un legado de nuestros antepasados, un libro mágico llamado Libro del Dios Oscuro. Liu Man se animó de inmediato y le dijo al anciano, entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué dios oscuro eres? ¿Debería llamarte Dormammu o Mephisto? De repente, el anciano caballero y el grupo de personas detrás de él cambiaron sus expresiones. El Darkhold fue descubierto originalmente por Shield, pero tras su aparición, casi destruyó la Tierra. Su peligrosidad es comparable a la del guantelete del infinito. Y a diferencia de las gemas infinitas, esta cosa es más dañina que beneficiosa. Aunque contiene un conocimiento infinito de magia negra, cualquiera que la lea se volverá loco. Al final, Shield no tuvo más opción que retirarlo de la Tierra. Solo los dioses oscuros buscarían este libro, por lo que la identidad del hombre frente a él era fácil de adivinar. El anciano caballero asintió a Liu Man y dijo, tal como dicen los rumores, eres una persona culta. Sí, mi nombre es Mephisto, el señor de los demonios cósmicos. Liu Man volvió a preguntar, ¿a quién quieres demandar? Ya mencionaste su nombre. Es Dormammu, el gobernante de la dimensión oscura. Creo que eres el único en este universo que se atreve a encargarse de un caso así. Liu Man sonrió y dijo, entonces has encontrado a la persona adecuada, pero no quiero dinero. ¿Qué deseas? 1000 jinetes fantasmas. Además, quiero que le prestes este libro a mis hombres para que lo lean. Mephisto se enfureció y dijo, esto es imposible. Liu Man extendió las manos y dijo, en la dimensión oscura, Dorma 407M ni siquiera acepta la duplicación eterna. Esta demanda debe presentarse directamente ante los 5 grandes dioses de la creación.
Eres demasiado caprichoso como para pensar que puedes conseguir un objeto multiuniverso con poco dinero. Un Ghost Rider detrás de Mephisto se puso de pie y gritó. Maldito abogado, ¿sabes con quién estás hablando? No fue Liu Man quien le respondió, sino el deslumbrante cañón del ama. Después de un fuerte rugido, la parte superior del cuerpo del Ghost Rider se convirtió en brillantes fuegos artificiales, flotando en el aire. Liu Man añadió. El amo habla, así que los sirvientes no deben hablar a la ligera. Señor Mephisto, no he vivido tanto como usted, pero no soy un blando kaki del que se pueda aprovechar fácilmente. Mephisto respiró hondo y extendió la mano para detener a Ghost Rider, que estaba a punto de abalanzarse sobre él, y dijo. Joven codicioso, si ganas, haré lo que dices. Pero si pierdes este pleito, cuando tu alma caiga al infierno después de tu muerte, te trataré bien allí. Liu Man chasqueó los dedos y dijo. No hay demanda en este mundo que yo, Liu Man, no pueda ganar. Capítulo 58. La primera demanda de herencia de Liu Man. Las configuraciones de los dioses cósmicos individuales en el universo Marvel son similares. Por ejemplo, Odín era extremadamente poderoso en Asgard, pero solo era un dios padre de nivel 1 cuando abandonó Asgard. Lo mismo ocurre con su hija Hela, quien era inmortal en Asgard y explotaría si Asgard explotaba. Debido a esto, Thor derramó el fuego eterno en el cuerpo de Sirte, lo que le permitió destruir su ciudad natal. Lo mismo ocurre con Dormammu y Mephisto. Mephisto es muy poderoso en el infierno, pero al llegar a otras dimensiones, su poder seguirá disminuyendo y, con el tiempo, se convertirá en un dios padre de nivel ordinario. Dormammu y Mephisto quieren deshacerse de este estado y convertirse en verdaderamente multiuniversos, y el libro oscuro es la única forma de lograr este objetivo. El libro del dios oscuro fue escrito por el hermano mayor de estos dos, Citorn. Registra el poder mágico del origen. Quien pueda leer este libro sin volverse loco podrá dominar la fuerza del caos. Fuerza del caos, una de las tres fuerzas originales del universo Marvel, junto con la fuerza Fénix y la fuerza de las hadas. Quien pueda dominar esto será el guantelete del infinito humano, la reencarnación de la diosa de la venganza. Definitivamente, este libro es extremadamente peligroso. Solo hay una persona en el mundo que no se volvió loca después de leer el libro de la oscuridad, y esa es la señora Viper, subordinada de Liu Man. Aunque solo lo miró, esta mujer efectivamente había leído el libro y había obtenido la capacidad de alcanzar la inmortalidad gracias a él. Tengo curiosidad, ¿cómo no te volviste loco después de leer el Darkhold? Madame Viper se llevó las manos al pecho, que estaba a punto de estallar, y exclamó en voz alta. Porque mi corazón está lleno de la constitución pura del partido y de las enseñanzas del Führer. Ante cualquier tentación, la voluntad de las SS es inquebrantable. En respuesta a la respuesta anterior, Liu Man solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Parece que cuando se trata de lavado de cerebro, la magia negra todavía no es tan buena como la pura. En definitiva, el contenido de esta demanda se difundió rápidamente por todo el universo. Al fin y al cabo, tanto el demandante como el demandado son figuras importantes y reconocidas en el mundo de las estrellas. ¿Qué? ¿Alguien está demandando a Dormammu por ocupación ilegal? El demandante es Mephisto y el demandado es Dormammu. Escuché que los fundadores y los responsables de la toma de decisiones estuvieron presentes en esta demanda. Esto es una tontería. ¿Ese abogado está cansado de vivir? Te garantizo que en cuanto entre en la sala, los hombres de Dormammu lo matarán. La corte interestelar se utiliza para resolver disputas entre civilizaciones. Las latitudes oscuras y el infierno se consideran, naturalmente, un tipo de civilización. Pero el problema es que los dioses obviamente no pueden con estos dos jefes del universo de nivel, así que solo pueden dejar que los creadores finales tomen medidas. Esto es como ir a un tribunal local a demandar. Si el tribunal local no puede resolver el caso, solo se puede reportarlo al tribunal popular de nivel medio. Los creadores finales son los subordinados directos de los 5 grandes dioses de la creación. Cada uno de ellos representa un universo único con un poder de combate altísimo. Así que cuando Dormammu vio la citación enviada conjuntamente por una docena de tomadores de decisiones finales, incluso Dormammu tuvo que acudir personalmente al tribunal. Pobre Mephisto, perdiste contra mí en la batalla por el libro oscuro, y aún así viniste a llorar ante los celestiales. Es ridículo. Todos los dioses oscuros escupen en tu nombre. Mephisto no habló, pero el juez más alto de la corte señaló a Dormammu, que ardía con fuego negro, y gritó enojado. Dormammu, todas las razas de este mundo son creaciones de nuestro Creador Supremo, y tú no eres la excepción.
No importa lo poderoso que seas, no desprecies la corte, porque despreciarte a nosotros es despreciarte a la corte de la vida y al dios de la creación. Dormammu resopló fríamente y dijo: simplemente no entiendo cuál es el significado de esta prueba. ¿El libro oscuro pertenece a Mefisto? No, es un libro transmitido de generación en generación por nuestros magos negros. Es la obra maestra más alta del primer mago negro, Citorn. Puedes ir a la biblioteca del Círculo Estelar Central y decir que cierto libro te pertenece y que nadie más puede leerlo. Liu Man dijo: otros no pueden hacer eso, pero mi cliente, Fister, sí puede. ¿De qué estás hablando? Liu Man dijo: porque lo que mi cliente quiere que devuelvas no es ningún tipo de conocimiento mágico, sino el libro en sí. Manipulaste a las criaturas oscuras para arrebatárselo. Creo que tu comportamiento constituye saqueo ilegal y ocupación maliciosa. Dormammu volvió a decir enojado: es como si este libro fuera propiedad privada de Liu Gao, Mefisto. Liu Man asintió y dijo: sí, creo que es propiedad privada de mi cliente. Porque mi cliente Mefisto es descendiente directo de Citorn. ¿Descendientes directos de Citorne? ¿Cómo es posible? Mefisto es un demonio y Citorn es un mago negro humano. Ni siquiera son de la misma especie. ¿Cómo pueden ser descendientes directos? ¿Intentas demostrar que los leones y los lobos son de la misma familia? Es ridículo. Así es, aunque puedas convertir a Thanos en un matón, no puedes convertir a un demonio en humano. Esto es una completa tontería. Liu Man dijo: por favor, no se impacienten, esperen a que les muestre la evidencia. Capítulo 59. Prueba de que los humanos nacen de madres demonios. Los humanos nacen de humanos, y los monstruos nacen de monstruos. Liu Man insistió en que los humanos nacieron de monstruos, lo que dejó al público un poco insatisfecho. Como el primer mago negro del universo omnipotente, Citorn vivió hace muchísimo tiempo. En comparación, Dormammu y Mefisto eran jóvenes. Si dices que Dorma es descendiente de Citorn, algunas personas podrían creerlo. Después de todo, ambos son seres humanos, pero Mefisto es un demonio. ¿Existe aislamiento reproductivo entre especies? ¿Entonces pueden los humanos dar a luz a demonios? Liu Man dijo: los demonios son diferentes de otras especies. Bajo ciertas condiciones, algunos demonios pueden tener descendencia con otras especies. Ahora, por favor, permítanme presentar pruebas físicas ante el tribunal. El juez sentado en el medio asintió y dijo: ¿sí? A continuación, se enviaron 2 informes de pruebas genéticas al oficial de pruebas. Liu Man dijo: estos 2 informes de pruebas genéticas fueron emitidos por el hospital autorizado del Central Star Circle, uno es para mi cliente, 780, y el otro es para Citorn. Según la comparación de estos 2 informes genéticos, mi cliente, el señor Mefisto, es el tataranieto del abuelo del hermano del marido de la hija de Citorn. Ese abuelo una vez se casó con una súcubo, y la mayoría de sus descendientes dieron a luz descendencia con demonios. Así que, aunque el señor la raza de Mefisto es más demoníaca, en realidad es un demonio de sangre mestiza. Shizuoshi ha estado sellado y exiliado durante muchos años, pero como el primer dios oscuro, muchos cultos aún veneran su cabello. No es difícil encontrar la muestra genética de Shizuoshi. Después de escuchar las palabras de Liu Man, no solo el juez y el jurado, sino incluso el propio Mefisto quedaron atónitos. Entonces, ¿soy un demonio mestizo? ¿Tengo algún parentesco con Citorn? Alpha, el oficial de pruebas miró atentamente el sello en el informe de la prueba genética, luego asintió al juez y dijo: sí, es el informe del Hospital Central y es fidedigno. Dormammu se sintió inmediatamente insatisfecho y se burló. Todo el universo omnipotente ha continuado durante incontables épocas. Mientras no haya aislamiento reproductivo, ¿quién no puede encontrar algún parentesco consanguíneo si se remonta a incontables años? Según tú, ¿no todos tienen una parte de este libro oscuro? ¿Por qué pertenece a Mefisto? Liu Man asintió y dijo: tienes razón, pero Mefisto es especial por su parentesco. Por favor, ten paciencia y déjame explicártelo con detalle. Después de eso, Liu Man miró al juez y dijo: su señoría, si mal no recuerdo, según el orden de herencia en la ley interestelar, después de la muerte o desaparición del padre, la propiedad será heredada primero por los hijos y el cónyuge, ¿verdad? El juez asintió y dijo: ¿sí? Liu Man le guiñó un ojo al misterioso hombre, quien encendió el instrumento y proyectó una foto de una mujer en la pantalla. Liu Man dijo: ahora, permítanme presentarles a la hija de Shison y un mortal, la señorita Katy.
Lógicamente hablando, este libro oscuro debería considerarse el legado que le dejó su padre. Dorma no pudo entender lo que Liu Man quería decir, así que dijo: pero esta señorita Hixie es una mortal y está muerta. Liu Man asintió y chasqueó los dedos, diciendo: sí, ya dijimos que, tras el fallecimiento de una persona, los bienes deben ser heredados primero por los hijos y el cónyuge. La señorita Katy no dejó descendencia, así que ¿quién debería heredar este libro tras su muerte? El juez dijo: debería ser su marido quien lo herede. Liu Man continuó: bien, ahora el libro es propiedad de su esposo, ¿qué pasará después de que muera el esposo de la señorita Katy? Como ya hemos dicho antes, la pareja no tuvo hijos. Así dijo el juez. A falta de hijos y padres, deben heredar los parientes consanguíneos de segunda línea, entre ellos, hermanos y hermanas biológicos, abuelos y abuelas. Liu Man asintió y dijo: sí, el esposo de Katy es hijo único, por lo que la propiedad legal del libro quedó en manos de su abuelo. Después de que murió su abuelo, lo heredó su hijo, y después de que murió su hijo, lo heredó su nieto, y así sucesivamente hasta su tataranieto. Ese es mi cliente, el señor Mefisto N. Antes de esto, el señor Mefisto no poseía la copia física de este libro. Pero en términos de propiedad legal, de hecho es una reliquia dejada por Sitorn a mi cliente. Ahora señor Dormammu ha tomado el libro del señor Mefisto. ¿Qué se considera esto según la ley interestelar? Es robo. Es ocupación maliciosa. Por eso exijo que el señor Sitorn devuelva el libro a mi cliente en el tribunal. Dormammu rugió. ¿Qué clase de lógica es esta? Esto es una tontería. El juez dijo: señor Dormammu, lo siento mucho. Debo decirle que la declaración del abogado Liu cumple plenamente con las normas y regulaciones de la ley interestelar sobre herencias. Capítulo 60. Victoria. Incluso en el concepto de multiuniverso, los 5 grandes dioses creadores son casi invencibles. El más fuerte de ellos, Aniquilación, ni siquiera puede ser dañado por el guantelete del infinito. Pero esto no significa que los propios hijos de estos Oa puedan hacer lo que quieran. Desde el tribunal viviente hasta los celestiales, todos los dioses de la creación de Marvel siguen su propio orden. Galactus, responsable de la destrucción de la materia, casi fue abolido por la creación de un planeta. Esto demuestra lo duros que son los grilletes sobre estos seres aparentemente omnipotentes. Dormammu se atrevió a matar la duplicación de la eternidad en su propio territorio, siempre que no violara las leyes básicas de las especies y la civilización establecidas por los dioses de la creación 290. Si un día fuera atrapado por la eternidad, creo que al gran dios eternidad, a quien le disgustaba desde el principio, definitivamente no le importaría bajar en persona y matarlo como si estuviera pellizcando una hormiga. Incluso sin mencionar la disputa entre él y Eternity, el grupo de creadores finales frente a él probablemente sería suficiente para aplastarlo a él y a su dimensión oscura hasta convertirlos en escoria. Entonces, después de escuchar las palabras del juez, Tumaua no pudo evitar comenzar a sudar. Su señoría, creo que lo que dijo el abogado Liu es inapropiado. La razón por la que una herencia es porque existe un vínculo emocional entre los padres y los hijos. Los padres dan la herencia a los descendientes por amor a ellos. Sin embargo, Shizuoen fue sellado hace mucho tiempo y no tienen ninguna relación de sangre. Dios, soy el dios oscuro Dormammu, y en realidad estoy hablando de amor y ética humana en la corte. El rostro hecho de llamas mágicas estaba lleno de vergüenza, pero el ataque de marea de Liu Man acababa de llegar. Dio un paso adelante y dijo: la ley protege primero la justicia procesal, no la moral y los sentimientos humanos. Señor Dormammu, tu afirmación no puede refutar mi afirmación anterior. En segundo lugar, la herencia de un patrimonio no puede basarse únicamente en lazos de sangre. Mi cliente Mefisto nunca ha dirigido la palabra al señor Sitorn en su vida, pero tiene un afecto más profundo por este libro oscuro que por su esposa e hijos. ¿Una relación más profunda que la de esposa e hijos? Mefisto parecía confundido, pero esta expresión fue respondida con un enojado regaño por parte de Liu Man. Cállate, no hables cuando no te lo digo. Lo siento. Liu Man volvió a abrazar su corazón, con una expresión de anhelo y añoranza en su rostro. Demonios, magos negros, dioses oscuros, ¿quién en este mundo no admira al señor Saturn cuando usa magia negra? Fue este pionero quien abrió un camino para los magos negros. Mi cliente, el señor Mefisto, trabajó duro para encontrar la única reliquia de su antepasado después de escuchar que era descendiente de Sitorn.
Durante incontables días y noches, extrañó la reliquia y perdió el apetito, pero ahora, el acusado Dormammu le quitó lo que originalmente le pertenecía sin ningún motivo. Desde la perspectiva de la ley interestelar, esto es un robo y una violación de la ley. Desde un punto de vista emocional, es robarle a alguien amado. Creo que no solo es razonable, sino también legal, que el señor Mefisto recupere este objeto. Al observar la expresiva actuación, los dioses no pudieron evitar secarse el sudor. El juez dijo: Abogado Liu, nunca he visto a nadie más insensible que usted en mi vida, pero tiene razón, cualquier tribunal debe primero defender la justicia procesal, señor Dormammu. ¿Tienes algo más que decir sobre esto? Dormammu estaba lleno de odio. Lamentaba no haber traído un abogado. Como dios oscuro y mago negro de la antigüedad, Dormammu ha leído innumerables libros de magia en su vida, pero nunca ha leído la basura de ley de las estrellas. Por el momento, quería encontrar una base razonable en el código para conservar el libro de las tinieblas, pero desafortunadamente, la única ley que conocía era que matar a alguien significa pagar con la vida. Al observar la calavera negra con una gran boca pero sin sonido, el juez solo pudo sacudir la cabeza y dijo: Este es el resultado de no tener educación, señor Dormammu, recuerda buscarte un abogado antes de ir a juicio la próxima vez. Ahora sentencio al acusado Dormammu culpable de robar la propiedad de Mefisto, el libro oscuro. Como Dormammu desconocía que Mefisto era descendiente de Siton, puede quedar exento de responsabilidad penal, pero debe devolverle el libro al señor Mefisto de inmediato. Dormammu rugió: Esto es imposible. Entonces, señor Dormammu, ¿va a oponerse a la ley con violencia? En ese momento, un cielo estrellado emergió lentamente sobre la cancha. La estrella fija, el agujero negro y la energía original de la explosión se entrelazaron, creando un cuerpo humano difuso. Dormammu sabía que detrás de ese cielo estrellado, había un ser extremadamente poderoso que intentaba deshacerse de él lo antes posible. Así que no tuvo más remedio que apretar los dientes y crear el libro del dios oscuro. La fuerza es el derecho y el puño es la verdad. Mefisto, quien creía en la ley de la selva, llevaba varias épocas en el universo. Esta fue la primera vez que logró su objetivo mediante una demanda. Tras confirmar la autenticidad del libro del dios oscuro por cuarta vez, Mefisto respiró aliviado. ¿Ha cambiado el mundo o me estoy haciendo viejo? Liu Man dijo: Desde el principio del universo, el mundo nunca ha cambiado. Las reglas las dictan los fuertes, pero nosotros somos los débiles, así que tenemos que seguir las reglas de otros para hacer las cosas. Por eso se necesitan abogados en este mundo. Eres la primera persona que se atreve a llamarme débil. Mefisto es uno de los pocos dioses más poderosos del universo Marvel. En todo el universo, el único dios oscuro que puede defenderse es el señor Carmesí. Que lo llamaran debilucho fue algo único en la larga vida de Mefisto. Sin embargo, en el jardín de té al aire libre más exclusivo del círculo estelar central, Liu Man dejó la taza de té en su mano y señaló al cielo. En ese instante, una ola de Qigong brotó de sus dedos y voló hacia un planeta en la noche. En el vacío no hay sonido y, tras un estallido de luz blanca brillante, el planeta desapareció. De repente, Mefisto y sus hombres cambiaron sus expresiones. Liu Man todavía miraba fijamente el planeta en explosión y dijo en un tono profundo y ligeramente solitario: A los ojos de la mayoría de las personas, debería ser considerado una persona fuerte, pero nunca me importa lo que esos débiles y hormigas piensen de mí. Me hacen 1000 cumplidos y me miran con 10.000 admiraciones, pero nunca pueden cambiar una cosa: las reglas no las pongo yo. Lo que dije no cuenta. Tal vez lo que dijiste nunca cuente. Sí, pero por eso vale la pena luchar. Mefisto sabía que Liu Man le estaba mostrando sus músculos y le recordó que era hora de pagar la cuenta. Sin embargo, su expresión no reflejaba emoción alguna. Esta podría ser la primera vez desde que se conocieron que este joven de sonrisa comercial mostraba sus verdaderos sentimientos frente a él. Entonces meneó la cabeza y se rió, luego ordenó a sus hombres: Traigan el regalo que le di al abogado Liu. Después de eso, un círculo mágico de fuego apareció en el jardín del cielo estrellado, y guerreros con armadura aparecieron frente a Liu Man. Formaron una fila, y si se tratara de una pequeña casa de té en la tierra, podrían haber quedado aplastados. Mefisto colocó un contrato frente a Liu Man y dijo: 1500 jinetes fantasma. Este es el contrato de sus almas. A partir de hoy, sus almas te pertenecen y ya no están bajo mi control. Liu Man dijo: Acordamos 1000. Mefisto se levantó, hizo una ligera reverencia como un noble medieval y dijo:
Los otros 500 servirán para comprar tu amistad. En cuanto al libro oscuro, vendré a buscarlo dentro de medio año. Creo que tienes la capacidad de protegerlo. Después de decir esto, Fister se llevó a sus hombres. Liu Man miró fijamente el libro del dios oscuro durante un largo rato antes de decir, como era de esperar de un señor demonio que ha vivido incontables años, es bastante bueno en los negocios. La señora Viper miró emocionada a los Ghost Riders y dijo, parece que tenemos un nuevo buen aliado. Incluso en la remota tierra, Ghost Rider es muy famoso. Cuando calaveras en llamas, cargando cadenas y conduciendo motocicletas, corrían por las largas calles al amparo de la noche, ¿quién habría pensado que la mayoría de ellos eran simplemente sirvientes de Mephisto? Hay muchas formas en que nació Ghost Rider, pero las 10 más comunes son haciendo un trato con Mephisto. Mephisto prestará el poder del infierno a quienes le vendan su alma, ya sean motociclistas o a caballo. Ya sean caballerosos o malvados. Mientras un Ghost Rider muera, su alma caerá al infierno y será esclavizada por Mephisto hasta el fin del universo. Estas personas de ojos apagados y aquellos que se dejan manipular por otros son el destino final de quienes confían en Mephisto. Liu Man volvió a tomar la taza de té y negó con la cabeza. No, no le creas. El apodo de Mephisto es el señor de las mentiras. Ten cuidado al tratar con él. Sí, Lord Gardener. Pero tenemos 10 buenas tropas. El nivel promedio de Ghost Rider es 340, nada menos que el nivel 3. Además, es inflexible y fuerte, y puede usar el fuego infernal para transformar toda la materia circundante en sus propias armas. No hay duda de que Liu Man tendrá un ejército poderoso a su disposición. Definitivamente, lo que más dolor de cabeza le dio a Liu Man fue el libro oscuro sobre la mesa. Ofelia, si te dejo leer este libro, ¿podrías mantener la cordura? La persona más adecuada para el libro oscuro sería Wanda la bruja escarlata. Este libro recopila los secretos del poder mágico del origen, y la bruja escarlata ha sido la favorita de las fuerzas del caos desde su nacimiento. Pero considerando que el estado de ánimo original de la bruja escarlata era extremadamente inestable, Liu Man desistió de darle el libro. Si este Omega realmente se volviera loco, Liu Man no tendría dónde llorar. La señora Viper no respondió si podía o no. Se puso de pie y dijo, estoy dispuesta a sacrificar mi vida por ti en cualquier momento. Liu Man asintió y dijo, parece que entiendes lo que quiero decir. Tómalo. Capítulo 62. Sueño eterno, capítulo muy emocionante. La primera característica del poder mágico de origen es la inmortalidad. Cualquiera que entre en contacto con la fuerza del caos posee la cualidad de la inmortalidad. Por ejemplo, la bruja escarlata, el ancestral que robó este poder de la dimensión oscura, Dormammu, Murphy, durante su estancia en Hungría, Ofelia tuvo la fortuna de leer el libro oscuro. Por eso, más de medio siglo después, sigue siendo joven y hermosa. El libro oscuro registra todo lo que Shitorn ha aprendido a lo largo de su vida, sin los límites del lenguaje o la escritura. Cuando una persona Uxia ve este libro, el contenido está escrito en Uxia, y cuando una persona japonesa lo ve, está escrito en japonés. Como todos los que leyeron el libro se volvieron locos, Shield intentó utilizar una inteligencia artificial para leer el libro, con la esperanza de obtener conocimiento que cambiaría el mundo. Para la computadora, este libro está escrito en lenguaje informático. Lo más asombroso es que, tras leerlo, la computadora también adquirió personalidad y se convirtió en un monstruo aún más difícil que Ultron. Nadie sabe lo horrible que es este libro mejor que Ofelia, que lo ha experimentado ella misma, por lo que le respondió a Liu Man así. Estoy lista para morir por ti en cualquier momento. Para un mortal, codiciar el conocimiento de múltiples universos es tan arriesgado como jugar con fuego mientras se poseen 10.000 toneladas de TNT. Hydra salve. Un brindis por Ofelia. La voluntad de las SS nunca morirá. Esa noche, los funcionarios de Hydra organizaron un banquete para ella. Nadie mencionó el libro, pero Ofelia entendió que si no podía regresar con vida del libro, esta fiesta sería su despedida. Cuando volvió a caer la noche, Ofelia se despidió de sus compañeros. Después de darse un baño cuidadoso, se puso un uniforme nuevo de las SS y abrió el grueso libro que tenía en su habitación. En la tenue luz roja, innumerables conocimientos fluyeron hacia su mente a través de sus ojos como una marea. ¡Qué lástima! Sabía que este libro podría matarte, pero no le importó en absoluto. En algún momento, una mujer que se parecía exactamente a la señora Víbora apareció al lado de la silla. Ella acarició a la señora la cara de Víbora con sus dedos como cebollas, y luego continuó tentándola.
¿Por qué no se lo dices? ¿Por qué no le dices que tú también quieres vivir? ¿Por qué no le dices que lo amas tan profundamente? La señora Viper hojeó el libro con indiferencia, con un tono de voz frío como el acero. Primero soy soldado, y luego mujer. Lo que el Führer necesita es un guerrero fuerte, no un juguete de cama. No te hagas ilusiones, mujer. ¿Alguna vez te ha tratado como mujer? Apareció otra Ofelia, la rodeó con sus brazos al cuello y continuó hechizándola. Con el poder de este libro, incluso puedes superarlo. Cree en ti mismo, puedes conquistarlo todo. Trabajemos juntos para pisotear al hombre que te usó como arma y obligarlo a suplicarte servilmente. Puedes convertirlo en tu vasallo. Torturándolo y luego mátelo. No, soy un soldado. ¿Qué soldado? No te engañes. Eso es todo. Libérate, libérate. Entre las voces hechizantes, las paredes de la habitación desaparecieron lentamente. En trance, Ofelia regresó a Siberia hace muchos años, a la ciudad devastada por la guerra. A diferencia de Alexander Pierce, Ofelia nació en una familia de inmigrantes Bonin cuya ascendencia era húngaro-árabe. Cuando los rusos irrumpieron en Bonan, presenció con sus propios ojos cómo los soldados rusos insultaban a su madre hasta la muerte. Para sobrevivir, huyó al oeste con su padre, quien sufrió la humillación. Durante este tiempo, comía cadáveres y masticaba corteza de árboles. A su padre le dispararon unos soldados mientras la protegía. Lloraba casi todos los días en las calles, cubierta por el humo de las armas. Hasta que un día, logró emboscar a un soldado ruso y conoció al barón Zemo. El barón Zemo observó el cuerpo del soldado ruso, se agachó frente a ella y dijo: «Le cortaste la garganta con un solo cuchillo. Bien hecho. ¿Te interesa ser mi subordinada?» Ofelia miró la cruz de hierro que llevaba en el pecho y dijo con desdén: «Sois tan bastardos como esos rusos y ya estáis acabados». El barón Zemo dijo: «Las SS están acabadas, pero nosotros, Hydra, aún no. ¿Qué puedo ganar siguiéndote? Comida, agua, definitivamente, la dignidad es lo más importante». Ofelia mordió una lata de carne y dijo: «¿Cuánto vale la dignidad? Bueno, pero por comida y agua, pelearé contigo». Con el tiempo, Ofelia comprendió una cosa: la dignidad es realmente valiosa. En el cuartel de las SS, nadie la trataba como mujer por su excepcionalidad. Cuando caminaba entre los soldados, sus compañeros la saludaban con las manos en el pecho. Por primera vez comprendió que eso era lo que se sentía estar viva. No necesito que el Führer me trate como mujer, porque no soy mujer. Tonterías, te estás mintiendo a ti mismo. Incluso te mentiste a ti mismo. Ahora es diferente, ahora es diferente. Ofelia quiso dejar el libro, pero sus manos no la obedecieron. Sus ojos se abrieron de par en par, absorbiendo el conocimiento del libro frenéticamente, cada vez más rápido. No, para. Te mentiste a ti mismo, mentiste. Simplemente no quieres admitirlo. Ah. La situación a su alrededor cambió de nuevo. La señora Víbora volvió a levantar la vista, solo para encontrarse con una niña pequeña, de apenas unos años, parada frente a ella, llorando desconsoladamente. Detrás de ella se alzaba una columna de humo, que era exactamente su aspecto cuando era joven. Él es diferente a los demás. Un día te abandonará, como lo está haciendo ahora. Yo soy tu verdadero yo. Ofelia se agachó, abrazó lentamente a la niña y derramó 2 líneas de lágrimas. Luego dijo con voz suave: «No sé por lo que habrá pasado el Führer, pero desde la primera vez que lo vi supe que era igual que nosotros. Por eso elegí seguirlo. No sé qué nobles ideales están contenidos en ese cuerpo, y, Liliao, no necesitas saberlo. Mientras lo dé todo por él, definitivamente llegaré al otro lado de mi sueño. Yo creo en esto». La niña dijo: «He visto lo cruel y despiadado que es». «Sí, pero aún no has visto el mío». Después de decir eso, la señora Víbora agarró el cuello de la niña con ambas manos y lo apretó. «No puedes matarme, yo soy tú». Los hermosos ojos de la señora Viper aún estaban llenos de lágrimas, pero su expresión se tornó extremadamente cruel. Le gritó a la niña: «No eres yo, porque no eres un soldado del Führer. Si te atreves a ser desleal, morirás. No puedes comprarlo así. Vete al infierno ahora, vete al infierno». Mientras la señora Víbora aullaba como loca, las manos se apretaron y apretaron. Finalmente, con un chasquido, el cuello de la niña se rompió. Al mismo tiempo, en el mundo real, el cuerpo de Ofelia estaba cubierto por la icónica llama carmesí del poder mágico de origen. Capítulo 63. Agotamiento y luego renacimiento. ¿Qué ocurriría si un mortal tocara un objeto multiuniverso?
Tony Stark en la película es la mejor representación. Tras chasquear los dedos con el guantelete del infinito, Iron Man destruyó con éxito a Thanos, pero este fue recibido con la muerte. La suave brisa de la madrugada levantó las cortinas blancas y, al rozar el cuerpo de Ofelia junto con la luz del sol, la belleza en la silla se convirtió en un puñado de cenizas voladoras que cayeron por todo el suelo. Liu Man y Stark abrieron la cerradura de la puerta de Vibranium, pero solo vieron las llamas sin quemar balanceándose suavemente en el suelo. Stark saludó al fuego y luego suspiró para sí mismo. Parece un fracaso. Originalmente, esto era una apuesta. Si tenía éxito, Liu Man ganaría un subordinado poderoso. Si no, solo perdería un mutante de nivel 3. Esta es una victoria segura tanto para Liu Man como para todo Hydra, pero aún así, Strucker todavía lamenta la muerte de su colega. Nos conocemos desde hace más de medio siglo. En ese momento, una voz resonó en la habitación. Stark, por favor no me imagines tan incompetente como tú. Strucker no pudo evitar reírse. ¿Dónde estás? El fuego oscilante explotó, formando un tornado rojo en la habitación. Las llamas continuaron combinándose, transformándose en cuerpos y ropas humanas. Después de un tiempo, apareció una nueva Lady Viper. Tenía el mismo cabello rojo que la bruja escarlata. Se volvió más hermosa y sexy, con una tentación fatal brillando en sus pupilas. Se acercó al espejo de cuerpo entero y miró su nuevo look mientras se ataba cuidadosamente el cabello en una cola de caballo. Así tendré cara de ver al Fiber. Incluso un hombre como Stark no pudo evitar sentir palpitaciones ante la aparición de la señora Viper. No pudo evitar silbar y dijo, quizás deberías ponerte ropa de mujer, quizá el Fiber te mire de otra manera. No importaba cuán resuelta fuera su expresión, como vieja amiga de más de medio siglo, era imposible para la señora Viper ocultar algunos de sus pensamientos a Stark. Pero la señora Víbora dijo, soy un soldado y definitivamente tengo que usar un uniforme militar. Entonces vámonos. Strucker meneó la cabeza y luego salió de la habitación con la señora Viper. Al llegar a la puerta, la señora Víbora volvió a mirar. Parecía haber una niña llorando en la habitación, desapareciendo con el viento. Hay algunas cosas que ella nunca le había mencionado antes a Liu Man, y es posible que nunca las mencione en el futuro, sin importar cuán fuertes sean los sentimientos. Media hora después, Liu Man se reunió con la señora Viper y Strucker. Examinó cuidadosamente a la señora Viper durante un largo rato, y después de confirmar que no veía el tipo de histeria que los lectores del libro oscuro generalmente tienen en su rostro, asintió y dijo, Ofelia, me hace sentir orgulloso. Ofelia todavía tenía esa expresión fría en su rostro y dijo, tu elogio es el mayor cumplido para mí. ¿Cuál es la situación actual? Mi cuerpo anterior ha sido destruido, y el actual ha sido remodelado por la fuerza del caos. Mi fuerza es casi planetaria. He conquistado el libro oscuro. Según nuestro acuerdo con Mephisto, aún tengo medio año para estudiarlo. Para entonces, mi fuerza habrá mejorado aún más. ¿Conquistar? Siendo honesto, la mayor expectativa de Liu Man para Lady Viper es que pueda aprender aproximadamente el 20% del libro de la oscuridad. Estaría encantado si alcanzara el nivel de ancestral. Pero ahora, la señora Víbora realmente utilizó la palabra conquistar. Liu Man preguntó. En otras palabras, tu voluntad ha conquistado la voluntad de Shisuoen y has obtenido oficialmente el control de este libro. ¿Sí? Solo en términos de fuerza de voluntad, las SS somos invencibles. Bueno, supongo que tendré que guardar este libro por un tiempo. Manténlo a salvo y no dejes que nadie más lo vea. No quiero que todos mis hombres se vuelvan locos. Sí, su excelencia. Liu Man asintió y, en ese momento, un soldado de Hydra entró corriendo. Oh, no, señor líder. Algo ha sucedido en la Tierra. Liu Man frunció el ceño y dijo, habla despacio. Hay muchas instalaciones militares de Hydra en la Tierra, y la más importante es Wakanda. Tanto la medicina mágica de las panteras negras como el vibranio son indispensables para Liu Man, pero ambos son muy escasos en todo el universo. Liu Man no quiere que su base sea bombardeada mientras está en una expedición al cielo estrellado. De hecho, aunque Hydra no lo mencionara, Liu Man podía adivinar de qué se trataba. Después de la Guerra del Infinito, era la historia de Hulk. Hulk, cuya familia entera fue asesinada por Shield y los Illuminati, está golpeando a Sentry y pateando al Rey Zorro Negro, convirtiéndose en otro gran jefe en el universo Marvel después de Thanos. Nota 1. El anciano aprendió el libro de Visanti, que es lo opuesto al libro oscuro.
El contenido de ese libro es el contraargumento de la comprensión del universo del libro oscuro, y también es la colección completa de magia blanca. Consta de 3 partes. Si aprendes cualquier parte te convertirás en un padre dios nivel. El Doctor Strange aprendió el papel de Odos, y el antiguo debería haber aprendido el de Agamotto. En los cómics, gritaron los nombres de estas 2 personas cuando lanzaron hechizos mágicos. Nota 2. Personalmente creo que la sección de Guerra Mundial de Hulk es la sección más emocionante de Marvel, mucho mejor que Infinity War. Para que sea entendible para las personas que no han leído los cómics, lo escribiré con un poco más de detalle. Capítulo 64. Cuando la ley abandona la justicia procesal con el rango de Liu-Man, no era fácil lidiar con Dormammu, un tipo rudo, en la corte, por lo que, naturalmente, este juicio no alcanzó el nivel de dificultad en el que el sistema emitiría recompensas. Sin embargo, los beneficios que Liu-Man obtuvo de esta demanda se ubicaron entre los 3 primeros entre todos los casos que asumió. 1500 jinetes fantasma y un leal subordinado a nivel planetario. Una riqueza inestimable. Tras todo esto, Liu-Man abordó la nave espacial Hydra y se preparó para emprender el viaje a casa. La última vez que trabajó en la Tierra fue durante el incidente de Wakanda. Tras viajar entre el Círculo Estelar Central y los Nuevos Cree durante casi un año, Liu-Man por fin puede regresar a la Tierra para disfrutar de unas buenas vacaciones. Definitivamente, si no ocurre nada inesperado, la Tierra debería estar en graves dificultades en este momento. Todo empezó con una demanda hace un año. Quienes estén familiarizados con la trama de Marvel deberían saber de esta demanda extremadamente injusta. El juicio del Iluminador Hulk Dorado. El Dr. Banner, quien firmó el acuerdo Sokovia, es al menos un funcionario público, pero cuando estaba en una misión en Las Vegas, se puso furioso y arrasó con todo Las Vegas. En total, 2 millones de personas murieron en el accidente, por lo que el Dr. Banner fue llevado a los tribunales. Entonces, la pregunta es el Dr. Banner un criminal? Definitivamente no, porque Hulk estaba en un estado en el que no podía controlar su comportamiento, al igual que el Dr. Octopus. Además, el Dr. Banner fue allí para mantener la paz y la justicia. Esto es lo que dijo el profesor Oudaluo, no hay unidad entre lo subjetivo y lo objetivo, por lo que no constituye un delito. Como mencionamos anteriormente, Estados Unidos es un país con múltiples estados autónomos, y cada estado utiliza sistemas legales diferentes. El sistema de derecho marítimo de Las Vegas se basa en el sistema de jurado. Lo que realmente sumió al Dr. Banner en la desesperación fue que sus compañeros votaron a favor de su culpabilidad en este juicio injusto. Tras regresar de Makatag, el anciano y la Capitana Marvel desaparecieron. El Capitán América acababa de descubrir toda la historia, pero se apresuró a entrar en la sala del tribunal a pesar de su condición de fugitivo. Señaló a Tony Stark y a los demás con enojo y dijo: ¿qué hizo mal el Dr. Banner? Solo quería ir allí a salvar gente. Si lo lanzan al espacio, ¿dónde está la justicia de Estados Unidos? El juez miró a los policías que estaban tirados en el suelo y, enojado, le dijo al Capitán América: Rogers, no olvides que eres un fugitivo. ¿Viniste aquí a robar en la corte? Rogers arrojó su escudo de vibranium al suelo y maldijo: que se joda el fugitivo, soy un fugitivo y me entregué, pero Bruce es inocente. Tony Stark miró a su viejo amigo y vio que no había vuelto a mencionar la muerte de su padre. Sabía que, dado el buen carácter de Rogers, debía estar extremadamente furioso para desafiar abiertamente a la corte. Rogers, esto no es una cuestión de justicia. Bruce acaba de matar a 2 millones de personas, 2 millones de vidas. No importa lo que piense subjetivamente, no podemos negar que es una bomba nuclear humana que puede explotar en cualquier momento. Si lo dejamos en la Tierra, no podemos imaginar qué pasará en el futuro. ¿Y qué hay del incidente de Sokovia? También mataron a millones de personas, así que no deberían haberlos lanzado al espacio. El juez dio una palmada en la mesa y gritó: ya basta. Doctor, el juicio de Banner es un procedimiento formal. Estará atado a un cohete en 2 horas. Rogers, sé que no eres un villano. Si corres ahora, puedo fingir que no te vi, un fugitivo. Pero el doctor. El juicio de Banner no se puede cambiar porque alguien debe pagar por estas 2 millones de vidas. Entonces tendrás que preguntarle a mi escudo si está de acuerdo. El Capitán América es un hombre perfecto. Aunque siempre parece bueno, una vez que Rogers se decide, nunca se rendirá. Sin embargo, en ese momento, el Dr. Banner se acercó a él desde el muelle y le presionó los hombros.
Ya es suficiente, Rogers, vi el veredicto del tribunal. ¿Qué quieres decir con veredicto? Esto no es legal en absoluto. Es asesinato. Ya he dicho suficiente. Bruce Banner se giró y miró a los Vengadores del jurado. Sus viejos amigos no pudieron evitar apartar la mirada, sin atreverse a mirarlo a los ojos tristes. Todos sabían que el veredicto era ilegal e injusto, pero no tenían otra opción. Tal como dijo el juez, alguien tiene que pagar por 2 millones de vidas. Entonces, Hulk fue atado a un cohete y lanzado al espacio. Sin embargo, el Dr. Banner no murió de hambre en el espacio, sino que se estrelló en un planeta con vida. Sakaar. Hulk ayudó a los habitantes de Sakaar a derrotar al brutal gobernante y se convirtió en el nuevo rey. Tiene una esposa querida y amigos que lo aceptan. A estas alturas de la historia, la trágica vida del Dr. Banner debería tener un final feliz. Pero, ¿quién habría pensado que una nave espacial del gobierno de la Tierra haría estallar la nave en la que se encontraba cuando viajaba con su esposa? La esposa, los hijos y los amigos del Dr. Banner quedaron reducidos a cenizas en el accidente. Entonces Hulk Banner se volvió completamente loco y lideró al ejército Sakaar para atacar la Tierra directamente. Esta vez, quería devolver todo lo que los terrícolas le habían impuesto. Capítulo 65. Los rebeldes, y, este es un hombre que vive junto al mar. Para los estándares europeos y americanos, era muy delgado, incluso un poco mezquino. Tenía ojeras bajo los ojos debido a su pasado de abuso de drogas, y si te parabas lo suficientemente lejos, podrías haber pensado que era un mástil de un barco pesquero. En ese momento, una ráfaga de viento aullante ahuyentó al pez que acababa de morder el anzuelo, por lo que Robert miró al huésped no invitado y dijo: Tony Stark, asustaste a mi pez. Dios mío, todavía tienes ganas de pescar aquí. Este es el héroe más poderoso de la Tierra. Si no hubiera estado bañándose en la estrella fija cuando Thanos atacó la Tierra, nunca habría podido reunir todas las gemas del infinito. Esa gran batalla. Sentry, que acababa de regresar a la Tierra, tomó su caña de pescar y dijo: no participaré en esta guerra. Hulk ya es tan poderoso que está más allá de toda comprensión. Nadie puede derrotarlo excepto tú. La habilidad de Hulk es que cuanto más enojado está, más fuerte se vuelve. Tony Stark tampoco entendía qué le había pasado al Dr. Banner. En resumen, este tipo mató a Black Bolt, el dios padre de nivel, tan pronto como regresó a la Tierra, y trajo consigo un ejército alienígena abrumador. Lo que es aún más gracioso es que esos extraterrestres llamaban a Van Ney su majestad. Superhéroe, alianza terrestre, toda resistencia es inútil ante Hulk. Si esto continúa así, podría destruir el mundo. Sentry dijo con seriedad: esto es la Tierra. Si pierdo el control, aunque sea por una milésima de segundo, las consecuencias serán más graves que 10.000 Hulks. Y, ¿sabes? El hombre que llevo dentro tiene un temperamento tan fuerte como el de Hulk. Tony Stark se encogió de hombros, luego golpeó a Sentry en la cara y dijo: sí, lo que necesitamos ahora es al tipo con mal carácter. Sentry fue arrojado al mar por el puño de Iron Man, y al momento siguiente, llamas doradas ardieron en el agua. El agua del mar se hirvió viva por la alta energía ardiente, e innumerables peces flotaron hacia la superficie con sus vientres boca abajo, y la bahía en conjunto se convirtió en una olla de enormes cantidades de sopa de pescado. Tony Stark dijo: encontré un método de pesca eficiente para ti, e incluso me encargué del proceso de cocción. Sentry salió flotando del fondo del agua, luego giró el cuello y dijo: está bien, imbécil, dime, ¿dónde está ese tipo verde loco? Al mismo tiempo, la batalla entre Hulk y los superhéroes ha entrado en una etapa feroz. Mientras soportaba todo tipo de ataques, Hulk levantó al Dr. Red y lo estrelló contra el suelo con furia. Toda la ciudad de Nueva York temblaba bajo su enorme fuerza. Los superhéroes caían constantemente, con enormes cantidades de sus pies pisando los restos de la armadura anti-Hulk de segunda generación, rodando sobre los superhéroes como un carro indestructible. En ese momento, Doctor Strange y Wong estaban escondidos detrás de un edificio en ruinas, realizando un ritual transmitido desde tiempos antiguos. Stephen, no puedes beber esto o te convertirás en un monstruo como Dormammu. Banner se ha vuelto loco. Nadie puede derrotarlo a menos que se tomen medidas extraordinarias. Wong estaba muy molesto. Si el anciano y la capitana Marvel no hubieran ido juntos a buscar ese cuásar, nunca habrían caído en una situación tan pasiva. En la mano del Doctor Strange está la sangre de Mephisto. Esta botella de sangre fue dejada atrás cuando Mephisto fue derrotado por el Rey Dios de Visan.
Beber la sangre del señor demonio en un cuerpo mortal ciertamente obtendría enormes cantidades de poder, pero solo un genio sabe en qué se convertirá el Doctor Strange. Pero en ese momento no tenían elección. El Doctor Strange dijo: Juan, ¿sabes lo que estaba pensando cuando el Dr. Banner estaba siendo juzgado? Dios sabe lo que estás pensando. Baja esa cosa. El Doctor Strange dijo: me pregunto si alguien contratará a ese maldito abogado para sacar a Banner. Emocionalmente, no quiero lanzar a mi amigo al espacio en absoluto. No es tu culpa. No, fue mi culpa. Al final voté que sí. Muchas veces, las decisiones que la gente piensa que son racionales no son necesariamente correctas. Hulk se desató y mató a 2 millones de personas, por lo que fue exiliado. Nadie, excepto Rogers, creía realmente que Banner y Hulk fueran dos personas viviendo en el mismo cuerpo. A los ojos del juez, en comparación con las vidas de 2 millones de personas, no importa si Banner King es inocente o no. A los ojos del Doctor Strange y otros Vengadores, necesitan que el Doctor Banner asuma la culpa de este desastre, de lo contrario, tanto los Vengadores como los Illuminati enfrentarán la disolución. A los ojos del público, el miedo que Hulk les provoca es tan fuerte que la justicia de este juicio no importa. Pero todo el mundo parece haber olvidado que Thomas Hardy advirtió una vez al mundo: una vez que se abandona la justicia, es difícil retomarla. Si este es nuestro error, lo corregiré. Con eso, el Doctor Strange bebió la sangre potencialmente fatal. Capítulo 66. Los rebeldes, parte 2. El Dr. Banner nunca creyó en la tontería de que Dios es justo. Hace medio siglo, Banner usó su cuerpo para bloquear un estallido de rayos gamma fatal para sus colegas del instituto. Fue durante ese accidente que se convirtió en el temido Hulk. Para estudiar su cuerpo y evitar el daño causado por otra personalidad en su cuerpo, los militares y las personas ambiciosas eran como dos perros feroces que lo perseguían por todo el mundo. En esos años oscuros, su novia Betty era su sol. Un día llevó a Betty al hospital, y el médico le dijo que tenía 26 tipos de cáncer completamente diferentes. Como físico nuclear, Banner comprendió de inmediato que la causa de su enfermedad terminal eran los rayos gamma que irradiaba su cuerpo constantemente. Después de la muerte de Betty, Ney estaba completamente desesperada. Se disparó, pero Banner siempre escupía la bala. Saltó desde un edificio de 30 pisos, pero a excepción de un gran agujero en el suelo, salió ileso. Pero aún así, Banner nunca se quejó al destino. Así es el mundo siempre, algunos tienen suerte mientras que otros no, él simplemente estaba en esa situación. Él siempre se consuela así, siempre tiende una mano a gente inocente, siempre es tan valiente y justo. No fue hasta principios del año pasado, cuando los terrícolas lo enviaron a Sakaar, que Banner finalmente vio esperanza en la vida. Los Sakaar son una nación marcial, y él los ayudó a derrotar a los brutales gobernantes y a resistir a los enemigos extranjeros. Su piel verde y su carácter feroz no solo no despertaron la hostilidad del pueblo Sakaar, sino que también le ayudaron a conquistar el corazón de una hermosa mujer. Hicieron votos en las montañas de Sakaar, se casaron entre los vítores del pueblo y luego comenzaron una nueva vida. Sin embargo, Banner acababa de descubrir lo que era la felicidad cuando una bomba le quitó todo. Terrícolas de nuevo, aquellos terrícolas que lo persiguieron por todo el mundo, aquellos terrícolas que lo lanzaron al espacio exterior. Mi esposa acaba de quedar embarazada de mi hijo. La familia que reconstruí, todo lo que tengo, prefiero suicidarme antes que herir a otros. Cuando personas inocentes se enfrentan a un desastre, siempre soy el primero en salir corriendo al frente. Pero así es como me lo pagas. Siempre me lo pagas así. La ira de Banner y el deseo de destrucción de Hulk se superponen perfectamente, y cuando los dos se combinan, el poder de Hulk es simplemente imparable. Sin embargo, en ese momento, hubo un temblor detrás de las ruinas, y Doctor Strange, cuyo cuerpo ardía en fuego, se convirtió en un gigante ardiente como Dormammu y corrió hacia Hulk. Auge. Los dos hombres chocaron con fuerza, y las ondas de aire que crearon destrozaron todos los rascacielos circundantes. Hulk tuvo que soltar al Dr. E, quien había sido golpeado hasta quedar irreconocible, y se dispuso a luchar contra el Doctor Strange, quien controlaba el poder del demonio. El Hulk puede incluso vencer al rayo negro de nivel Dios Padre, pero el Doctor Strange frente a él sí está usando el poder del Dios Oscuro. Pronto, Hulk fue completamente reprimido por el demonizado Doctor Strange y acorralado en las ruinas. Vamos. Doctor Strange. Mata a ese monstruo. Steve, vamos a romperle el tiempo. Mata a ese monstruo, dicen siempre.
No importa cuando fui un superhéroe en el pasado o cuando me estoy preparando para destruir el mundo ahora. Eso no es justo. En el pasado, nunca se quejó. No es justo para mí. En el pasado, nunca se resistió. Pero este momento fue diferente. Con la rabia ardiendo en el pecho, el Dr. Banner se giró y presionó al Doctor Strange debajo de él. Rugido. Hulk levantó los puños por encima de la cabeza y los golpeó con fuerza. Golpe tras golpe, todo Manhattan se sumió en un terremoto sin precedentes, innumerables casas se derrumbaron y las explosiones continuaron. No sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando el humo y el polvo se disiparon, el Doctor Strange se había convertido en una persona normal, tendido en el suelo inmóvil. En ese momento, un enorme rayo de luz 543 llegó rugiendo y se tragó a Hulk por completo. El Dr. Banner hacía mucho que no sentía el dolor que le provocaba este tipo de calor. Fue esta persona quien lo detuvo en Las Vegas. Banner, basta. Sé que no eres Hulk y que puedes controlar tu comportamiento. El cuerpo de Banner estaba cubierto de quemaduras. Se levantó lentamente, miró la figura dorada en el cielo y dijo: vamos, mátame. Estás loco. Banner dijo: no, no estoy loco, solo estoy despierto. Si estoy destinado a morir, espero morir resistiéndome. Así tendré la cara para ir al infierno a ver a mi esposa y a su hijo nonato. Si quieres detenerme, entonces ven con la intención de matarme. Después de eso, rugió y corrió hacia Sentry. En este momento son las 6:15 p.m., y todavía faltan 10 minutos y 9 segundos para que Hulk se convierta en Level Universe Hulk. Está aún más enojado, aún más enojado. Capítulo 67. Los rebeldes, parte 3, nadie podía comprender los sentimientos del Dr. Banner mejor que Robert. Al igual que el Dr. Banner, Sentry también es un monstruo famoso en el mundo Marvel. Tiene dos personalidades. Una tímida y cobarde por naturaleza, mientras que la otra es alocada, beligerante y extremadamente agresiva. Él también había experimentado lo que Banner había experimentado, por lo que Sentry podía comprender los sentimientos de Banner en ese momento. Incluso si Banner logra derrotar al demonizado Doctor Strange y a Black Bolt, no podrá enfrentarse a Sentry. Después de todo, frente a él se encuentra el héroe más poderoso del mundo Marvel. Una y otra vez, Banner fue derribado fuertemente al suelo por Sentry. Perdió de la misma manera en Las Vegas, cuando Sentry rompió todos los huesos del cuerpo de Hulk hasta que volvió a ser humano. La cavidad torácica, con un gran agujero, se agitaba violentamente. El Dr. Banner cerró los ojos y se preparó para afrontar el fin de su vida. Si fuera Hulk, Robert no lo mataría, pero el Dr. Banner llegó aquí por voluntad propia. Ahora no es un superhéroe, sino un supervillano sin precedentes que busca destruir el mundo. Sentry, flotando en el cielo, miró a lo lejos, observando las ruinas de Nueva York, y dijo: Hulk, no, Banner, siempre usé este método para calmarte, pero esta vez puede que tenga que hacer que te detengas para siempre. El Dr. Banner jadeó y dijo con indiferencia: vamos. Banner vino aquí para vengarse y también para buscar la muerte. Estaba muy cansado y no quería seguir más. Entonces, justo cuando la luz dorada estaba a punto de alcanzarlo, un hombre se paró frente a él. Sostenía un escudo con una estrella de 5 puntas y vestía un uniforme de batalla rojo y azul. Era un héroe en el corazón de todos los estadounidenses. Rogers. Aunque no. Banner, Sentry y todos los que observaban la batalla gritaron fuerte en el momento en que vieron a Rogers corriendo hacia el rayo de luz. El Vibranium es el metal más duro del mundo y Rogers es un poderoso superhéroe, pero bajo el ataque de Sentry, todo esto parece papel. El escudo forjado por Howard Stark se derritió, y bañado por el rayo de luz, el cuerpo de Rogers se fue convirtiendo en cenizas poco a poco. Banner murmuró: ¿por qué? Porque es injusto contigo, tomé las armas para detener este tipo de cosas, Banner, Hulk, como sea que te llamen los demás, pero si quieres ser un héroe que lo salva todo, o un monstruo que lo destruye todo, al final, tú decides. Sentry detuvo rápidamente su ataque de energía, pero ya era demasiado tarde. Cuando la brillante nube de fuego se disipó, la gente vio a Rogers, quien sufría quemaduras graves. Y Banner Bowen, que estaba sano y salvo detrás de él. El flujo desbordante de energía derritió el suelo de hormigón y lo convirtió en magma. De pie en el mar de fuego abrasador, el cuerpo y el escudo de Rogers se fundieron en una masa negra, cayendo al suelo y destrozándose. Ya no es Banner. Matarlo beneficia a más gente. Dios sabe por qué Rogers sigue de pie a pesar de semejante trauma.
Hablaba con dificultad, y su piel carbonizada caía al suelo como galletas rotas, dejando al descubierto huesos blancos y carne quemada. ¿Podemos privar arbitrariamente de la vida a otros para beneficiar a más personas? Si la vida es realmente invaluable, ¿por qué la vida de un grupo de personas es más valiosa que la de Banner? Debería ser internado en un hospital psiquiátrico si tiene doble personalidad, y debería tomar medicación si es un paciente psiquiátrico. Lo que necesita es un médico, no un juez. Pero violaste esto. Por miedo, el héroe decidió protegerse, y el pueblo decidió enviar a inocentes a la horca. Nueva York puede reconstruirse si es destruida, pero si se pierde la justicia, nunca volverá. A principios del año pasado, sufrimos un juicio injusto que condujo a la tragedia de hoy. ¿Qué nos deparará este asesinato injusto el año que viene? Deténganlo, acaben con todo. Rer. Una enorme bomba rugió, creando olas de calor en el pozo de lava creado por Sentry. Ante la difícil declaración del Capitán América, la gente fue deponiendo las armas, excepto una persona. Se paró en un helicóptero a 1 kilómetro de distancia y levantó su rifle de francotirador hacia Banner. General, se acabó. El general Ross parecía no escuchar las palabras del piloto. Después de unirse a los Vengadores, el general Ross una vez pensó que su búsqueda de Hulk fue un error, pero pronto, este tipo demostró con hechos que su decisión fue absolutamente correcta. Entonces, apretó el gatillo sin dudarlo. La bala atravesó el aire, proveniente del cielo lejano. En el momento crítico, el Capitán América usó su cuerpo destrozado para bloquear la famosa bala de Hulk. En el avión, el general Ross gritó: «¡Quítense del camino!». «¡No! Jamás lo haré». «Fuego. Les ordeno que disparen». Hulk ha recuperado su forma humana. Si quieren matarlo, este es el momento. Como dice el refrán, las órdenes militares son tan fuertes como las montañas. Al oír la orden de Ross, todos los soldados apretaron el gatillo. Entonces, las balas silbantes cayeron sobre el Capitán América Rogers como una tormenta de lluvia. «No, no, por favor dejen de disparar, por favor dejen de disparar». El cuerpo del Capitán América se rompió en innumerables pedazos. Entre los dolorosos aullidos de Banner, el sol, de color verde impelente, se alzaba una y otra vez entre las ruinas de Manhattan. En ese momento eran las 6:41, y la rabia finalmente se tragó el último resto de cordura de Hulk. P.S. En realidad, en la novela original, el Capitán América viajó en el tiempo y murió de viejo, pero en mi caso, Thanos no chasqueó los dedos, por lo que el Capitán América sigue vivo. Lo traeré para su uso. Creo que un personaje como el Capitán América debería recibir un gran funeral después de su muerte. Capítulo 68. Los rebeldes. Rogers es una persona de buen carácter, pero cuando se pone serio, se atreve a tomar el escudo y luchar contra todo Shield. Ser fuerte no significa intimidar a los débiles, ser noble no significa presumir, como los caballeros ficticios de las epopeyas clásicas. Por eso, Banner y Robert, que son 100 veces más poderosos que él, también lo consideran su líder. Pero Rogers nunca pensó en lo que su muerte traería al mundo. El edificio derrumbado bloqueaba toda la calle. El agua de la boca de incendios enfrió el cemento convertido en lava fundida. En el vapor que cubría el cielo, sonaba una extraña y alternativa canción en la tienda de ropa destruida. La canción decía así: «No levantéis las armas, aquí no hay resistencia. No hay necesidad de construir un muro, aquí no hay nadie que se resista». Bañada en las cenizas de Rogers, esa canción se sintió como una revelación de algún tipo. ¿Por qué un buen hombre como Rogers debería pagar con su vida por gente ignorante y militares brutales? ¿Por qué me miran con odio y miedo cuando he derramado sangre para proteger a esa gente inocente? Oh. Él entendió, finalmente entendió. Esa gente vil, esa gente llamada inocente, son todos gente mala que solo se preocupa por sus propios intereses. Los compatriotas de Sakaar estaban cayendo y él estaba solo frente al ejército del general Ross. Pero Banner aún recogió la mitad del escudo que se había derretido hasta quedar irreconocible y se puso de pie. Frente a los helicópteros, a los innumerables soldados y superhéroes en el cielo, gritó histéricamente: «Vamos, levanten sus armas hacia mí, hay un rebelde aquí. Hay un rebelde aquí. Banner, Hulk, lo que quieras ser, pero si quieres ser un héroe que salva todo o un monstruo que destruye todo, eso depende de ti». Las últimas palabras de Rogers resonaron en sus oídos. En ese momento, Banner ya tenía la respuesta. Quiere ser un destructor, no solo por venganza, sino también por justicia.
Rugió y se precipitó hacia la lluvia de balas, y rayos gamma verdes se liberaron de su cuerpo, como un sol verde. Deténganlo. Auge. Banner se transformó de nuevo en Hulk, derribó el carro, atravesó el muro de gente y se precipitó hacia el centinela Robert. En el momento en que ambos cuerpos chocaron, todos perdieron el conocimiento. Mirando hacia abajo desde el espacio, la Tierra parece una cuenta de vidrio con una grieta brillante, una nube de hongo se elevó hacia el cielo, envolviéndolo todo. Tras un tiempo indeterminado, Viuda Negra finalmente escupió un poco de arena y sacó la cabeza de la roca. Junto a ella, Tony Stark, que había tenido la misma experiencia, tosía sangre. «Stark, ¿estás bien?» Tony Stark siguió moviendo la cabeza y murmurando. «Esto es imposible». «¿Qué es imposible?» Tony Stark no respondió a las palabras de la Viuda Negra, sino que extendió su dedo tembloroso y señaló el centro de la explosión. En el profundo pozo, Hulk, de 4 metros de altura, jadeaba. En sus manos sostenía un cuerpo lleno de cicatrices, que era Robert, que se había transformado en una persona común y corriente. De repente, Viuda Negra perdió la capacidad de hablar. Robert es el superhéroe más poderoso conocido en la Tierra. Si ni siquiera Sentry puede derrotar al actual Hulk, ¿quién más podrá detener este terrible desastre? Hulk aplastó a Sentry contra el suelo y lo clavó en el suelo. Abrió los brazos y aulló como una bestia al cielo, lo que desató una ráfaga de viento en las ruinas. Las piernas de la Viuda Negra se aflojaron y se arrodilló en el suelo. «Stark, ¿qué hacemos ahora? Eres una de las personas más inteligentes del mundo. Piensa en una solución». Tony Stark no era mucho mejor que ella. «Quizás todavía tengamos tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas antes de morir. No solo los 2 Vengadores, los 4 Fantásticos, Mutante, sino todos los involucrados en esta guerra han perdido la idea de resistencia». Sin embargo, en ese momento, enormes cantidades de naves espaciales aterrizaron en las ruinas. ¿Los ayudantes de Hulk de Sakaar? No, las naves de Sakaar no se parecen a eso. ¿El ejército de Thor en Asgard? Tampoco se parece a eso. Justo cuando todos estaban confundidos, Liu Man bajó de la nave espacial rodeado de varias personas. Miró la Nueva York arrasada, luego a Hulk rugiente, lo señaló y dijo: «¿Dónde está mi edificio de oficinas? ¿Tú hiciste esto, cabrón?» Hulk giró lentamente la cabeza. «La señora Víbora señaló a Hulk y gritó: «Nuestro líder te hace una pregunta. ¿Qué te pasa? ¿A ti también te gusta el sol?» Capítulo 69. Bienvenido a Hydra. En ese momento, Hulk se sumió en un estado de locura total. Al ver a este grupo caer del cielo, Hulk rugió y se abalanzó sobre Liu Man y los demás. En ese momento, Lady Viper desató su poder mágico de origen por primera vez. Enormes cantidades de bolas de luz roja oscura impactaron contra Hulk, lanzándolo por los aires, pero no dejaron cicatrices en sus huesos de acero. La señora Víbora frunció el ceño y preguntó: «¿De qué diablos está hecho el cuerpo de este tipo?» Liu Man ha visto World War Hulk, aunque muchos fanáticos de Marvel creen que la razón por la que Sentry fue derrotado y regresó a su forma original por Hulk fue porque Robert, que era bueno en el suministro de energía, corrió para pelear con Hulk. Pero no hay duda de que Hulk, actualmente, es uno de los más fuertes de Marvel Earth. Lady Viper, quien acaba de ascender a nivel planetario, no es rival para él. Liu Man impidió que la señora Viper se acercara, encendió un cigarrillo y caminó hacia Hulk, quien corría hacia él de nuevo. Feng Yan se levantó su icónica corbata negra, y en ese momento, todos recordaron cómo discutió con otros en la corte. Es el abogado Liu. Lleva un año desaparecido. Ten cuidado, ni siquiera Robert es rival para él. Tony Stark y los demás no pudieron evitar gritar a todo pulmón. Incluso si Liu Man pudiera derrotar a Apocalipsis, el Hulk actual obviamente no estaba al mismo nivel que el mutante. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, Liu Man habría sido completamente aplastado por el toro loco, pero la escena que todos imaginaron no sucedió. Tras un rugido, una luz dorada se elevó hacia el cielo, acompañada de un trueno brillante. El puño de Liu Man llegó primero y golpeó con fuerza el abdomen de Hulk. Rugido. Un fuerte estruendo resonó en las ruinas y al momento siguiente Hulk salió disparado hacia el cielo como una bala de cañón. Liu Man activó la habilidad de la fruta de la naturaleza, se convirtió en un rayo y apareció detrás de Hulk, luego dijo a sus hombres en el suelo: «Sur». Ronan sacó el guantelete del infinito con una sola gema espacial y chasqueó los dedos. Tras una brillante luz azul, Liu Man y Hulk desaparecieron juntos y luego aparecieron juntos sobre un planeta desierto.
Liu Man cargó a Hulk con enormes cantidades de su cuerpo y lo estrelló contra la superficie del planeta. A través de la puerta espacial creada por la gema espacial, en ese momento, todos los que estaban prestando atención a este evento vieron claramente todo el proceso de la lucha de Liu Man contra Hulk. En Titán, Liu Man sostuvo firmemente al poderoso Hulk debajo de él y luego levantó su puño hacia él. Auge. Auge. El titán abandonado se sacudía violentamente bajo el puño de Liu Man, como una tormenta. Montañas y ríos se convirtieron en cañones, y las rocas de la corteza colapsadas se hicieron añicos en el vacío, formando un pequeño cinturón planetario que cubría el cielo. Tony Stark y los demás que estaban lejos en la Tierra no pudieron oír el sonido, pero en ese momento, nadie pudo evitar tragar saliva. ¿Es esto todavía poder humano? Salve, el Führer, salve, el Führer. Estamos salvados, estamos salvados. El horroroso boxeo continuó. El cuerpo de Hulk se transformaba gradualmente bajo el puño de Liu Man, y su sangre, que emitía fuertes rayos gamma, se esparcía por todas partes. Tras un tiempo indeterminado, volvió a ser un ser humano común y corriente. En la Tierra, innumerables personas estaban celebrando, pero en ese momento, Liu Man vio un aviso rojo brillante del sistema en su retina. Activar una misión de litigio de nivel SSS para ayudar al Dr. Van a buscar justicia. Originalmente, Liu Man hizo este viaje solo para proteger su fundación en Wakanda y aumentar la preferencia de Hydra en la Tierra. Nunca imaginó obtener semejante beneficio. ¿Qué es una misión de litigio a nivel SSS? Liu Man nunca había visto una en tanto tiempo desde que obtuvo el sistema. Inmediatamente se animó, luego se volvió hacia Banner en el suelo y le preguntó: ¿te has calmado? Había enormes pozos profundos, más grandes que cualquier cañón de la Tierra. Hulk, tendido en medio del pozo con los ojos sin vida, exclamó: mátenme. Mejor estar vivo que muerto. Mientras viva, debo seguir resistiendo, pero desafortunadamente, no soy rival para ti. Tengo una sugerencia. ¿Qué tal si vienes a pasar un rato conmigo y te ayudo a conseguir justicia? El Dr. Banner miró a Liu Man con asombro y preguntó: ¿justicia? ¿Justicia? ¿Cómo? Liu Man sonrió y dijo: ¿qué tal si llevamos a todos aquellos que te lanzaron al cielo a juicio? Es imposible, incluso si eres el mejor abogado de la ciudad de Nueva York. Banner sin duda conocía el brillante historial de Liu Man. En los últimos años, había ganado innumerables demandas increíbles. Pero aún así, Hulk no creía que Liu Man pudiera hacer semejante cosa. Debido a que esta demanda es solo un proceso, el propósito de la gente no es juzgarlo, sino matar a esta peligrosa persona. Pero Liu Man dijo: no hay caso en este mundo en el que yo, Liu Man, no pueda ganar. Todo lo que tienes que hacer es asentir o negar con la cabeza. Banner apretó los dientes y dijo: está bien, mientras puedas buscar justicia para mi esposa y mis hijos muertos, te seguiré. Bueno, Dr. Banner, bienvenido a Hydra. Después de decir eso, Liu Man extendió su mano hacia Hulk en el suelo. En el universo Marvel, los Illuminati, al igual que los Vengadores, son organizaciones civiles compuestas por superhéroes. Pero a diferencia de los Vengadores, los Illuminati no reclutan guerreros fuertes, sino hombres sabios con superinteligencia. El propósito de esta organización no es salvar el mundo juntos en mallas, sino trabajar juntos por el futuro de la Tierra. La mayoría de las personas en esta organización son trabajadores a tiempo parcial, como Tony Stark y Doctor Strange, quienes son Vengadores y miembros de los Illuminati. Por ejemplo, el Dr. Charles, quien ya falleció, era líder de los Illuminati y miembro de los X-Men. Y Black Bolt, el rey de los Inhumanos 490, fue esta organización la que propuso por primera vez lanzar a Hulk al espacio, pero la decisión final la tomó el Tribunal Federal y el jurado, por lo que el juez que dirigió el juicio, Will John, también está en la lista de procesamiento de Liu Man. La colisión entre Hulk y Sentry abrió una enorme cantidad de cañón en América del Norte y, para llenar el hueco, el nivel del mar de la Tierra bajó 2 metros. Sin embargo, cuando los supervivientes estaban ocupados reconstruyendo Nueva York, un extraño juicio irritó los nervios de todos. ABC informó esta tarde que la Alianza Hydra, que salvó al mundo, no trajo al Dr. Banner, el criminal que destruyó la Tierra, a la corte. Según nuestra emisora, el abogado Liu se encuentra ahora en la Corte Suprema de los Estados Unidos, presentando una denuncia contra todos los miembros de los Illuminati y un funcionario judicial. Los cargos son atentado contra la justicia judicial y asesinato premeditado. Esta es la estación de noticias internacional. La Corte Suprema está realizando un análisis más profundo de los cargos presentados por el abogado Liu.
Si la fiscalía aprueba esta apelación, los miembros de los Illuminati, liderados por Black Bolt, probablemente serán arrestados y encarcelados. A pesar de tan terrible violencia, el abogado Liu utilizó medios legales para resolver la disputa. El Global Times lo nombró el mejor abogado del nuevo siglo. Pero no entendemos si es razonable ayudar a un monstruo que ha destruido repetidamente la Tierra a salirse con la suya. Liu Man es, sin duda, una persona inquieta. Tras viajar por el vasto universo durante más de un año, acaba de regresar a la Tierra y los periodistas volvieron a estar indignados por una denuncia que presentó. Esta petición es pública y cualquier persona puede ver su contenido completo a través de Internet. Estaba escrito en él. Hoy, como dice el doctor, el abogado demandante de Banner, presentó una demanda ante el tribunal. Acusé a todos los miembros de los Illuminati de hacer acusaciones ilegales contra el doctor Banner. Acusé al juez Will John de grave incumplimiento de sus deberes, de llevar a cabo un juicio penal contra Ulk Banner cuando sabía que no tenía capacidad criminal. Acusé a la Corte Suprema de no supervisar ni mantener la justicia judicial. Hoy vestiré la gloria de la Constitución y restauraré la justicia procesal que la ley merece. Restauren la justicia procesal que la ley merece. Miren esta queja, demandar a la Corte Suprema. El abogado Liu estuvo demasiado tiempo flotando en el espacio y perdió oxígeno en el cerebro. Esto es como intentar ahogar un pez en agua. ¿Cómo puede la Corte Suprema conocer de un caso así? De hecho, la mayoría de las personas no entienden que el organismo de prueba y el organismo de inspección son dos instituciones diferentes, y que la aceptación o no de un caso lo decide el organismo de inspección. La existencia de la Procuraduría tiene dos propósitos. Primero, ayudar a los tribunales a descartar casos que no es necesario procesar, y segundo, supervisar los tribunales. El juicio Aul tuvo muchas lagunas desde el principio, y Liu Man tenía la ventaja de haber salvado la tierra de Ulk, por lo que no temía que la Procuraduría no aceptara el caso. Después de recibir la queja de Liu Man, toda la agencia de inspección discutió durante 4 días, pero al final Liu Man recibió una notificación de audiencia judicial. Sí, lo entiendo, ¿de acuerdo? Después de colgar el teléfono, Liu Man miró a Ulk frente a la lápida y dijo: el tribunal ha aceptado el caso Illuminati. Prepárense. Compareceremos ante el tribunal mañana. El doctor Banner asintió y se levantó de la lápida. Se santiguó, asintió y dijo: que Dios te bendiga, descansa en paz. De hecho, el cuerpo de Rogers llevaba mucho tiempo reducido a cenizas por el fuego de artillería y los ataques de energía. No había nada en la lápida excepto un escudo de vibranio medio derretido. La brisa de la madrugada agitó las malas hierbas del cementerio y con los primeros rayos del sol, 2 hombres de trajes se dieron la vuelta y se marcharon, dejando tras de sí tan solo un epitafio liso y sin palabras. Tras subir al coche, Liu Man preguntó con curiosidad: ¿por qué no escribir algo? Una persona como Rogers merece cualquier tipo de palabras elegantes. Banner meneó la cabeza y dijo: no hay necesidad de escribir nada, porque todos recordarán sus acciones. Liu Man asintió, chasqueó los dedos y le dijo a la señora víbora que conducía: vaya a la corte. Sí, su excelencia. Después de eso, la señora víbora pisó el acelerador. Capítulo 71. Justicia para la minoría. ¿Cómo puedo convertirme en un programador con medalla de oro si juego juegos para móvil a diario? Quiero 10 capítulos cada día. Quiero ser yo mismo, que trabaja duro todos los días escribiendo libros. Los juegos para móvil se van al diablo. Juegos para móvil basura, arruinando mi juventud, estafándome con mi dinero. Muera, muera, muera. Si esta demanda hubiera sido presentada por otra persona, la Corte Suprema habría pensado que era una broma, pero el abogado del demandante del otro lado era conocido en todo Estados Unidos. Por lo tanto, todo el Tribunal Federal tuvo que tomar en serio esta acusación. Si perdían el caso, la Corte Suprema quedaría deshonrada. Era una mañana lluviosa, pero la fría lluvia invernal no pudo detener a los desquiciados reporteros estadounidenses. Después de todo, este era el juicio público más grande de los últimos 20 años. La cámara apuntaba al asiento del acusado, donde el juez del caso Ulk 01, el general Ross, y miembros de los Illuminati se sentaban uno tras otro. Para asegurar la credibilidad de esta demanda, la Corte Suprema incluso envió al juez supremo, Laura Cor, quien tenía más de 80 años. El viejo juez de pelo blanco golpeó la mesa y le dijo a Liu Man: abogado Liu, yo debería ser el acusado, pero como juez presidente de este caso, no puedo sentarme en el banquillo de los acusados, así que, por favor, perdóneme, ¿de acuerdo? Claro.
Los jueces deberían representar la justicia suprema. Al menos en este momento, debería ser la persona más feroz del mundo. El juez Yage asintió y dijo: ahora declaro que el caso de Hulk está oficialmente abierto. Por favor, avísele al abogado que exponga su caso. Hoy, Liu Man se mostró fuera de lugar. No empezó hablando con dureza al acusado, sino que les hizo a todos los presentes una pregunta extraña. A todos, antes que nada, quiero preguntarles: ¿creen que hay más gente buena o gente mala en este mundo? El juez Yage preguntó: ¿tiene esto algo que ver con este juicio? ¿Sí? Liu Man señaló a Hulk en el cuello del demandante y dijo: el demandante aquí es un tipo al que todos quieren despellejar y destrozar. Hace unos días, arrasó toda la ciudad de Nueva York. Todo el mundo quiere matarlo. Si usted cree que la opinión de la mayoría es correcta, entonces no hay necesidad de presentar esta demanda. El juez Yage dijo: ¿está tratando de decirnos que la ley no representa los intereses de la mayoría? Liu Man respondió con firmeza: sí, porque la ley representa los legítimos intereses de todos. Protege a todos los presentes, incluido el señor Banner. Si todos creen que el señor Banner es peligroso, pueden usar la ley para lanzarlo al espacio. Entonces, ¿qué es la ley? Después de terminar de hablar, miró al juez presidente del caso Hulk en el banquillo de los acusados y dijo: la ley debe escuchar la opinión pública y estar por encima de la opinión pública. Esta es una verdad que todos los que estudiamos derecho entendemos. Pero el juez Wicker, como juez presidente del caso de Hulk, emitió un veredicto sin escuchar el testimonio de la defensa de Hulk. Creo que has dañado gravemente la justicia judicial. El juez Wicker, desde el banquillo de los acusados, levantó la vista y dijo: todos presenciaron cómo Hulk destruyó Las Vegas. Además, hace apenas unos días destruyó la ciudad más grande del mundo. ¿Es esa su razón para saltarse la defensa y llevar a cabo un juicio directo? Creo que no fue el Dr. Banner quien causó esta tragedia, sino usted, señor Wicker. Pero, el general Ross dijo: soy un soldado, solo quiero proteger a mi país y a mi gente. Liu Man señaló al general Ross y dijo: ¿soldados? ¿Los soldados pueden matar civiles indiscriminadamente? ¿Quién les enseñó eso? El general Ross se burló: ¿cómo pudiste verme matando civiles? Liu Man dijo: todo Estados Unidos te vio ordenar el despido y convertir al Capitán América Rogers en un montón de carne picada. ¿Intentas decirme que Hace es un ciudadano extranjero? Por suerte, esto es Washington, después de Cristo, y los cargos que presento contra usted son especiales. Creo que el general Ross ha abusado de su poder durante décadas. Arresto ilegal del Dr. Banner, experimentación humana. Presento una denuncia ante la Corte Suprema, solicitando que el general Ross sea despojado de sus poderes y ejecutado. Pena de muerte. Aunque el estado de Washington no la haya abolido por completo, esto es demasiado. Después de todo, el general Ross está intentando proteger Nueva York. Liu Man golpeó la mesa contra el asiento del demandante y gritó: entonces, les pregunto, ¿hay más gente buena o más mala en este mundo? Miembros del jurado, periodistas afuera, si usted habla en nombre del general Ross hoy, entonces un día, cuando el público piense que su existencia es un peligro y se prepare para lanzarlo al espacio, ¿quién le hará justicia? Capítulo 72. Juicio por pena de muerte. Algunas personas dicen que la historia del desarrollo humano es una historia de guerra que ha durado miles de años. Si existe el peor escenario posible en el mundo, entonces no hay nada peor que la guerra. Entonces, ¿por qué la gente sigue luchando? ¿Es buena la naturaleza humana al nacer? No digas tonterías, la humanidad ha avanzado mucho desde la agricultura de tala y quema. En la selva, antes del establecimiento de la civilización, en tribus lideradas por guerreros fuertes, la humanidad siempre sobrevivía matando y saqueando. La lucha por parejas, alimento y hábitat es un instinto profundamente grabado en la secuencia genética de cada mamífero. Me atrevo a preguntar a todos los que están leyendo este libro, si un día, realmente rugieras hacia el cielo y te convirtieras en un Super Saiyan, ¿estarías dispuesto a seguir trabajando de 9 a 5 y ser un empleado de oficina común y corriente? Por eso el mundo necesita leyes. La existencia de la ley sirve para proteger los derechos legítimos y la dignidad de los débiles. Hulk puede luchar mejor que todas las personas del mundo juntas, pero sigue siendo un debilucho en el mundo de la pesca. Solo el propio Banner entiende las observaciones anteriores. Salid, no sois bienvenidos aquí. Nuestra tienda no le vende nada a un monstruo como tú que está destruyendo todo Las Vegas. Fuera, fuera.
Mira, ese es el carnicero que mató a 2 millones de personas. El Dr. Banner ha estado viviendo así desde los acontecimientos en Las Vegas. Entonces, cuando los Illuminati propusieron lanzar a Hulk al universo, Hulk no se resistió sino que se rindió. Después de que terminó la acusación de Liu-Man, el Dr. Banner ya estaba llorando. Miró al juez y dijo: no tengo ninguna esperanza de que el tribunal pueda hacerme justicia, pero aún así vine aquí. Porque este abogado me dijo que el prejuicio en el corazón de la gente es una montaña. Si no vengo aquí, nunca tendré la oportunidad de mover esta montaña. Quiero vivir, vivir rectamente. De científico exiliado a superhéroe, y de superhéroe a supervillano, la experiencia del Dr. Banner es verdaderamente colorida. Los periodistas levantaron sus cámaras y tomaron fotografías del hombre lloroso en el asiento del demandante. Luego de la demanda del demandante, es el turno del demandado de defenderse. El juez Wicker levantó la mano primero y luego le dijo al juez: Su señoría, antes de probar mi inocencia, quiero probar primero la culpabilidad del Dr. Banner. Esto es para demostrar que mi juicio en el caso de Hulk es justo. Poder. El juez Wicker no nació abogado, pero como pudo juzgar un caso con implicaciones tan amplias, su estatus en el sistema judicial debe ser alto. Como juez experimentado, aunque nunca ha comido cerdo, Whitkey ha visto correr a los cerdos. Ya sea por sus logros legales o por su comprensión del proceso judicial, Whitkey está muy familiarizado con ellos. Entonces le dijo a Liu-Man: cuando Hulk atacó la ciudad de Nueva York, lo escuchamos hablar en lenguaje humano innumerables veces, ¿verdad? Liu-Man asintió y dijo: había más de una docena de reporteros de estaciones de noticias en el cielo grabando todo el proceso. Tienes razón. Whitkey añadió: el lenguaje es un signo de criaturas inteligentes, entonces podemos asumir que Hulk era racional en ese momento. Tony Stark levantó la mano y dijo: testifico que tuve una conversación con Hulk en ese momento. Fue muy claro y claramente diferente del Hulk anterior. El juez asintió y dijo: abogado Liu, ¿tiene alguna objeción a esto? Liu-Man preguntó: su señoría, ¿puede hablar un idiota? No cabe duda de que los idiotas también pueden hablar. Sería demasiado arbitrario usar el hecho de que Hulk pueda hablar como base de su completa capacidad criminal. Whitkey dijo con ansiedad. El señor Stark dijo que su lógica era muy clara en ese momento y admitió personalmente que era Banner. Liu-Man señaló a Tony Stark y dijo: oye, ¿este tipo llamado Tony Stark tiene licencia para realizar diagnósticos psicológicos? ¿Es psiquiatra? Si no, ¿cómo podemos juzgar a ese Dr. Banner? Tenía en ese momento una personalidad y una razón completas basadas únicamente en nuestros sentidos, incluso puedo decir que una persona normal desearía destruir el mundo. Aunque retrocedamos un poco, su testigo sigue siendo el propio acusado. Ante el tribunal, ¿qué testimonio es el menos creíble? No es una persona con retraso mental o débil mental, no es un criminal notorio, sino una persona que tiene un interés directo en el caso. Y tenga sentido o no lo que dijo Tony Stark, mientras sea su testimonio, básicamente no puede usarse como prueba. Zhao de, Liu-Man volvió a mirar al juez y dijo: juez Yage, todo Estados Unidos sabe que el Dr. Banner sufre un grave trastorno de personalidad. En las últimas décadas, el gobierno federal ha contratado para él un número de psiquiatras de 2 dígitos. Si necesita testigos, puedo citarlos al tribunal esta tarde y proporcionarles la evidencia más relevante y profesional. El juez asintió y dijo: eso no es necesario. Liu-Man dijo en voz alta: sí, no hace falta, porque esto es de conocimiento público. Ahora examinemos la conducta del juez Wicket. Hace más de un año, juzgó a un paciente con enfermedad mental conocido en todo Estados Unidos. Tengan en cuenta que este juicio no fue un juicio común, sino una sentencia de muerte. Capítulo 73. Que demuestren su culpa. No importa en qué país, una persona que pueda ser condenada a muerte no puede comparecer ante el tribunal sin un abogado defensor, porque los conceptos legales modernos creen que la vida no tiene precio y nada puede compararse con la vida y la muerte. Lanzar a Hulk al espacio no es una sentencia de muerte en el papel, pero la cuestión es que ni la pistola ni la inyección intravenosa funcionan en Hulk, por eso se les ocurrió este método. La ley trata de probar hechos y presumir hechos. ¿Es posible que una persona sobreviva en un entorno de vacío sin alimento, agua ni aire, esenciales para la vida? Por lo tanto, la presunción de Liu-Man de que el juez Wicket condenó a Hulk a muerte es completamente válida en el sentido legal. Entonces la pregunta es: ¿qué tan grave es ejecutar a sabiendas a una persona con enfermedad mental? De repente, el tribunal empezó a susurrar.
Parece que lo que dijo el abogado Liu es correcto. Esto. ¿Hay algo ilegal en esto? Esta sentencia ha sido revisada por la Corte Suprema. El juez Yage declaró: abogado Liu, el juicio del señor Hulk se llevó a cabo con base en el derecho marítimo. No se puede atribuir este incidente al juez Wicker. Por fin está aquí. Liu Man respiró profundamente y luego reunió sus fuerzas. Esta demanda ha sido calificada como SSS por el sistema, y su principal dificultad radica en esta cuestión. El juicio de Hulk se llevó a cabo bajo el sistema de derecho marítimo implementado en Las Vegas. Bajo el sistema de jurado, independientemente de si el juicio de Hulk se ajusta a la ley, la demanda puede considerarse legal. En este mundo, hay muy pocas personas con un coeficiente intelectual superior a 120, y el público suele ser el grupo más fácilmente incitado y engañado. Por esta razón, aunque el sistema de jurados parece más humano, no es reconocido por la gran mayoría de los países del mundo. Desde el momento en que entró en la sala del tribunal, Liu Man supo muy bien que el paso más crítico para ganar el caso era dirigir la dirección del viento del carrete de pesca hacia él. Entonces dijo: su señoría, tiene razón, así que mi acusación contra el juez Wicker es solo un grave incumplimiento del deber. Lo que realmente quiero acusar es al jurado, es decir, a los Illuminati aquí presentes. Las palabras de Liu Man fueron como gotas de agua caídas en una sartén, provocando inmediatamente un alboroto en toda la sala del tribunal. Acusando al jurado, por no hablar de los Estados Unidos, de que nunca ha habido una demanda tan escandalosa en toda la historia del derecho mundial. Puedes decir que quieres demandar a los Illuminati y que quieres demandar a Tony Stark de los Illuminati, pero no puedes culpar directamente al jurado. Porque una vez que lo hagas, ya no es desacato al tribunal, sino que está listo para poner todo el juicio patas arriba. ¿Qué dijo? ¿Va a demandar al jurado? ¿Ha existido alguna vez algo así en la historia? Sí, pero eso fue en la época de la antigua Grecia, en el Mediterráneo. Esta es la primera vez que ocurre en una corte moderna. Silencio, Abde, silencio. El juez gritó para detener la discusión, luego miró a Liu Man y dijo: dicen que presidir el caso del abogado Liu es un trabajo agotador. Lo he visto hoy. Abogado Liu, ¿sabe lo que acaba de decir? Sé claramente que quiero revocar el veredicto anterior sobre Hulk. El juez dijo: un jurado es un jurado porque representa la voluntad pública y la ley. Esto está estipulado en la constitución de cada país. Todos los jurados que comparecen ante un tribunal, en virtud del derecho del mar, gozan de inmunidad, y cualquier decisión que tomen no es ilegal. ¿Bromeas? Si un jurado puede condenar a alguien, eso significa que todos los jurados en el futuro tendrán que pensar si su voto será contraproducente. ¿La gente emitirá su voto imprudentemente por miedo? Si el tribunal realmente sentencia al jurado, no solo no mantendrá la justicia judicial, sino que también puede destruir la credibilidad de todo el sistema legal. El juez Accord es el juez más antiguo y de mayor rango del mundo. Puede que no se quede en la dirección del viento del carrete de pesca y emita un fallo aleatorio, pero si quieres que golpee el mazo y declare culpable al jurado, no puedes arrancarle la piel a este viejo. Sin embargo, Liu Man nunca libra una batalla sin preparación. Dio un paso adelante y dijo: esta es la ley más básica. Definitivamente la recuerdo. Entonces, ¿por qué haces una acusación tan ridícula? Liu Man dijo: porque hoy quiero que todos los miembros de los Illuminati admitan que son culpables. Black Bolt resopló con frialdad. Abogado Liu, todos dicen que es un mutante capaz de manipular los corazones de la gente. Hoy quiero comprobar si ese rumor es cierto. Si de verdad logra que admitamos nuestra culpabilidad, lo aceptaré aunque vaya a la cárcel. Bajo la atención de miles de personas, todos esperaban en silencio que Liu Man hablara. Si hay posibilidades de que esta demanda gane, entonces no habrá duda de que el señor Liu Man es definitivamente un gran abogado que dejará un nombre en la historia del derecho. Capítulo 73. Superhéroe, parte 1. En el mundo Marvel, la Tierra tiene un estatus muy especial. Hace muchos años, una criatura aterradora apareció en el mundo Marvel. Se alimentaba de todo el universo, por eso se le llamó la langosta cósmica. Bajo el liderazgo del Tribunal Viviente, las langostas cósmicas fueron finalmente derrotadas y selladas en un planeta al borde de la Vía Láctea. Los celestiales crearon la vida en este planeta y les otorgaron habilidades evolutivas especiales. Cuanto mayor sea la evolución de estas criaturas, más estable será el sello impuesto por el Tribunal de la Vida. Este planeta es la Tierra, y la vida creada por los celestiales son los seres humanos.
Esta es también la razón por la que nacen tantos bichos raros en la Tierra. Muchos años después, los Kree descubrieron el potencial genético de los terrícolas, por lo que realizaron experimentos humanos en este planeta, intentando transformar a los terrícolas en sus propios guerreros. Desafortunadamente, pronto descubrieron que los nativos de estos planetas distantes nacían con un instinto agresivo que les provocaba dolor de cabeza. A lo largo de la historia de la humanidad, se han estado matando entre sí la mayor parte del tiempo, por lo que los Kree tuvieron que abandonar el plan terrícola. El pueblo Kree se fue, pero quienes transformaron continuaron sobreviviendo y reproduciéndose en la Tierra. Estos son los llamados inhumanos. Las superhabilidades de los inhumanos provienen de la modificación genética de los Kree. A diferencia de los mutantes, no son productos naturales. Black Bolt, Black Cat Bolton, es el líder de este grupo. Burr no solo es un padre dios de nivel raro entre los Vengadores, sino también el patriarca de los inhumanos y el líder de los Illuminati. Pero a los ojos de Liu Man, es mucho más fácil tratar con un número promedio de personas. En la sala del tribunal, Liu Man levantó un dedo y continuó. Ya le he explicado todo el proceso del doctor. La pancarta fue lanzada al espacio, pero hay una cosa que este tribunal no sabe. Hace unos días, el satélite artificial de los Illuminati disparó un poderoso cañón de fotones hacia la dirección de Vega y destruyó una nave espacial. Tony Stark, si no me equivoco, esta nave espacial satélite fue diseñada por ti personalmente y construida con la inversión de los inhumanos, ¿verdad? Tony Stark asintió y dijo, no hay nada que valga la pena discutir. El satélite sigue en el espacio con mi nombre pintado. No sé qué tiene que ver esto con la demanda. Liu Man miró a Black Bolt y dijo, señor Burgan, dígale a Tony Stark por qué ordenó la destrucción de esa nave espacial no identificada ese día. Los músculos de la cara de Black Bolt se contrajeron levemente, pero como superhéroe, su moral aún lo obligaba a decir la verdad. El detector detectó fuertes fluctuaciones de rayos gamma en la nave espacial que pasaba. A juzgar por la frecuencia de onda especial, es probable que la nave lleve a Hulk. ¿Qué dijiste? Nunca supe tal cosa. Ese satélite fue construido por varios de nuestros científicos para monitorear a los observadores de S.H.I.E.L.D., no su arma personal. Al escuchar las palabras de Black Bolt, todos los héroes Illuminati, incluido Tony Stark, estaban furiosos. En medio del clamor, Black Bolt señaló al Dr. Banner y dijo en voz alta, ¿quieren que este monstruo regrese a la Tierra? Es un criminal que ha sido condenado formalmente a muerte. Hice esto para evitar que el incidente de Las Vegas se repita. El Dr. Banner estaba tan enojado que temblaba por todas partes. Antes de que pudiera transformarse de nuevo en Hulk, Liu Man le puso la mano en el hombro. Si quieres vengar a tu esposa por la vía formal, debes mantener la cordura. Debes explicarle claramente al tribunal todo lo que has vivido para que pueda ayudarte. El Dr. Banner rompió a llorar y dijo, ese barco es un barco turístico Sakaar. Hay decenas de miles de Sakaar a bordo. El disparo de Black Bolt no me mató, pero los mató a todos. Dios mío. También están mi esposa y mi hijo nonato. De repente, la situación se salió de control. Incluso si no nos gusta Hulk, todavía tenemos un sentido básico de lo que está bien y lo que está mal. Masacraste civiles. ¿Cómo puedes llamarte superhéroe? Incluso si el Dr. Banner es condenado a muerte, su familia debería ser inocente. Sigues diciendo que Hydra no tiene principios, pero lo que están haciendo los Illuminati ahora es aún más despreciable que lo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Black Bolt replicó en voz alta. No sabía que había civiles en el barco. Incluso retrocediendo un poco, ¿cómo puede Banner probar que su esposa e hijos estaban en el barco? ¿Acaso la ley no estipula que quien haga la afirmación debe presentar las pruebas? Liu Man se burló. Quien quiera que defienda debe presentar pruebas. Ahora, decenas de miles de civiles de Sakaar y el doctor, la esposa y los hijos de Banner quedaron reducidos a cenizas en la explosión. ¿Cómo puedes pedirle pruebas? ¿Cómo puede acusarte de tus atrocidades en un juicio? Sí, sin pruebas, ni siquiera yo puedo resucitar decenas de miles de cadáveres de las cenizas que flotan en el espacio ante el tribunal, el juez Yage dijo. Después de todo, el tribunal es un lugar para presentar pruebas. Liu Man interrumpió bruscamente al juez y dijo. Sí, el tribunal es un lugar de pruebas, así que el Dr. Banner no tiene otra opción. Solo puede entregar su cuerpo a la bestia que lleva dentro y venir a la Tierra como un matón para exigir justicia a ustedes, los supuestos superhéroes. Por el amor de Dios, ¿alguna vez has pensado realmente en eso, doctor? La perspectiva de Banner.
¿Quién te protegió cuando la abominación atacó toda la ciudad de Nueva York? Cuando el ejército Chitauri atacó la Tierra, ¿quién corrió al frente y derrotó a Loki por ti? Dr. Banner es un superhéroe famoso en la Tierra. Luchó por gente inocente, pero al final fue traicionado. ¿Te imaginas cómo era el doctor que sintió Banner al perder a su esposa, hijos y amigos? Es un paciente con doble personalidad. En ese caso, ¿aún quieres que siga cuerdo? Solo puede desafiarte con una acusación de suicidio porque no tiene el valor de ir al cielo a ver a su familia, pues ya lo ha perdido todo. Superhéroe, fuiste tú quien envió a Hulk al espacio y fuiste tú quien mató a toda su familia. Tienes el coraje de enfrentarte a los criminales, pero no tienes el coraje de enfrentarte a ti mismo, que has cometido un delito. Si solo puedes usar las faltas de los demás para presumir, entonces, en esencia, no eres diferente de un criminal que intimida a los débiles. Capítulo 74. Superhéroe, parte 2. Después de todo, hay una gran diferencia entre un juicio en la Tierra y un tribunal interestelar. No se puede pedir a la policía que recopile pruebas en el espacio. Es más, la nave explotó y el cuerpo ya se había convertido en cenizas, y nadie sabía a dónde lo había arrastrado el viento solar. En este juicio, es básicamente imposible para Liu Man presentar alguna prueba. Pero esto no significa que Liu Man esté indefenso. Black Bolt dijo: no tiene sentido decir cosas bonitas en el tribunal. Usted es el abogado más profesional de Estados Unidos. Debería comprender muy bien una verdad tan simple. En ese momento Black Bolt no se dio cuenta de que sus colegas a su alrededor comenzaron a verse sombríos. Liu Man pareció no oír lo que dijo Black Bolt y rompió a llorar a gritos. Parecía una persona que había sido violada 10 veces por 20 hombres, tan miserable como era posible, y tan inocente como era posible. El juez Yage se sobresaltó, así que preguntó: ¿por qué lloras? Liu Man dijo: no hay pruebas en este caso, así que es imposible que pierda. ¿Pero por qué vine aquí? Apuesto por mi primera derrota en mi carrera como abogado y por mi reputación personal. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? ¿Por qué? Definitivamente por las recompensas del sistema, pero Liu Man definitivamente no diría eso. ¿Por qué? Porque el Dr. Banner es inocente. Como profesional del derecho, realmente no puedo soportar ver al Dr. Banner sufre tal injusticia. Tony Stark, Viuda Negra, Hawkeye, todos ustedes son el doctor antiguos compañeros de armas de Banner. ¿No sabes qué clase de persona es? Si no hubiera sufrido un desastre tan grande, ¿qué más podría haberle causado al doctor que Banner pierda la cabeza por completo? ¿Por qué te mantienes firme del lado de Burke? ¿Por tu imagen? ¿Por tu propia reputación? Si es así, ¿qué clase de superhéroe eres? Banner es el bueno de los Vengadores, superado solo por el Capitán América. Antes de convertirse en Hulk, prácticamente nunca se defendía ni tomaba represalias. Al ser capaces de volver loco a Banner lo suficiente como para destruir el mundo, incluso sin pruebas, la generación anterior de Vengadores creyó que lo que dijo Liu Man probablemente era cierto. En este punto del juicio, muchos superhéroes, incluido Tony Stark, han comenzado a inquietarse. Los Illuminati son todos científicos con una inteligencia superior. Como uno de los líderes de los Illuminati, Bud definitivamente no es un idiota. Comprendió inmediatamente el plan de Liu Man. Este tipo quería aprovechar la camaradería entre Hulk y los Vengadores para poner en su contra a aquellos que abogaban por matar a Hulk. El juicio de Hulk fue conducido por un jurado. Si realmente llegara a este punto, Liu Man podría apelar ante el Tribunal de Las Vegas y limpiar completamente el nombre de Hulk. En ese momento, Hulk se vuelve legalmente inocente y los Illuminati están en peligro. Black Bolt dijo inmediatamente: tranquilos, todos deben entender que el Dr. Banner es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Si permanece en la Tierra, mucha gente morirá. Liu Man replicó: ¿qué quieres decir con una bomba de tiempo? Antes de la época de Las Vegas, Hulk causó tantas bajas. ¡No! Semejante tragedia ocurrió porque los Cuatro Fantásticos, sus camaradas, mataron indirectamente a su novia. No fue un desastre natural, sino un desastre provocado por el hombre. Tony Stark mató al menos 10 veces más civiles que Hulk. ¿Por qué puedes perdonar la arrogancia de Iron Man, pero no puedes darle a Banner, un paciente mental, un poco de tolerancia? En ese momento, el Dr. Reed y Tony Stark bajaron la cabeza. Al ver que el plan estaba casi listo, Liu Man respiró hondo y finalmente soltó la bomba. ¿Todos recuerdan a Rogers?
Tony Stark abrió la boca levemente, inconscientemente queriendo decir algo, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, al final, no salió nada. Rogers y yo somos enemigos jurados. Su padre confió tanto en él que utilizó todos los elementos de vibranium que encontró para forjarle un escudo. Gastó la mayor parte de su fortuna solo para exonerarlo. Es amigo de 2 generaciones de la familia Stark y un ídolo de su padre Howard. Pero cuando se enfrentó al asesino que mató a Howard Stark, Rogers decidió ponerse del lado de Bucky, el soldado del invierno, sin dudarlo. Este incidente hizo enfadar tanto a Tony Stark que finalmente ambos se separaron. Tras enterarse de la muerte del Capitán América, Tony Stark analizó cuidadosamente todo el proceso del incidente. A medida que la ira se calmaba, Tony Stark comprendió que Rogers simplemente estaba del lado de la justicia. Rogers siempre será ese tipo de persona, nunca se comprometerá con ningún poder y nunca se dejará cegar por los carretes de pesca convencionales. Por eso es el Capitán América, por eso puede ganarse la admiración de su padre y de él mismo, y por eso se apresuró a entrar a la sala del tribunal como fugitivo durante el juicio hace más de un año. En trance, le pareció ver la cueva que lo convirtió en Iron Man hace muchos años. El Dr. Ethan, tendido en un charco de sangre, le dijo: Stark, naciste para ser una persona extraordinaria. Creo que con el tiempo lograrás algo. Una causa que beneficie a la humanidad, una causa que será recordada por el mundo. Cuando salió de la cueva vistiendo la armadura Mark I, hizo su propio voto en su corazón. Pero 10 años pasaron rápido. ¿Qué había logrado? Él creó a Ultron y lanzó a Sokovia al cielo, fundó los Illuminati y envió a Banner al espacio y arrasó la ciudad de Nueva York hasta los cimientos. Actualmente, Tony Stark ya tiene 40 años. El año pasado, él y Pepper tuvieron un hijo. Tony Stark, quien acaba de ser padre, ya no es el playboy entusiasta de entonces. El tiempo no ha suavizado sus facciones, pero le ha dado la visión suficiente para examinarse a sí mismo. La discusión en el tribunal todavía continuaba ferozmente, cuando en ese momento una escena hizo que todo el tribunal quedara en silencio. Cada periodista y cada superhéroe vio algo increíble. Iron Man, quien siempre fue conocido por su narcisismo y arrogancia, se cubrió la cara y perdió la voz en el tribunal. Él dijo: fracasé. Capítulo 75. El autojuicio. Si Liu Man no hubiera conseguido las gemas infinitas en Shandar, Tony Stark habría chasqueado los dedos en la batalla final hace medio año y se habría convertido en un modelo de superhéroe a costa de su vida. Pero es evidente que la trama no se desarrolla así ahora. Al escuchar lo que dijo Stark, innumerables personas exclamaron: Tony. Hemos fracasado, todos hemos fracasado. Tony Stark se secó las lágrimas, levantó la cabeza y dijo lentamente: cuando se fundaron los Vengadores, ¿recuerdas lo que dijimos? Si trabajamos juntos, sin duda lograremos algo extraordinario, pero salvo la guerra con los Chitauri, no hemos logrado nada. Ya tengo 40 años este año, y todavía estoy vendiendo armas. Rogers está muerto. Natasha Romanoff está limpiando Shield la mayor parte del tiempo. Thor no ha regresado a la Tierra durante 3 años. Banner incluso fue lanzado al universo por nosotros con acusaciones falsas. Quiero preguntarles a todos: ¿qué hemos hecho en los últimos 10 años? Sí, no se logró nada. Apocalipsis fue resuelto por Hydra, y fue este abogado quien intervino cuando Hulk destruyó Nueva York. Los llamamos criminales, pero ahora, el líder de esta banda de criminales nos exige justicia en los tribunales para Banner. Tony Stark siguió moviendo la cabeza, luego extendió las manos hacia la policía en el tribunal y dijo: no se molesten en ir a Las Vegas a apelar, soy culpable. Tony Stark, ¿qué estás haciendo? Dios mío. Tony Stark está loco. ¿Se va a entregar? Como dijo Rogers, los medios injustos solo pueden traer resultados injustos. Es como una mentira. Cuando sale la primera mentira, significa que hay que usar innumerables mentiras para ocultar la verdad en el futuro. Sacrificar un Banner beneficiaría a millones de familias. Los Illuminati organizaron el juicio injusto con esta idea. Al final, este juicio provocó una serie de problemas posteriores. Sí, si yo hubiera sido más generosa y tolerante, y no me hubiera peleado completamente con Rogers, entonces cuando esto sucedió, me habría insultado en su propia casa y me habría golpeado fuerte. En ese caso el destino se desarrollaría en otra dirección. Si Rogers viviera, ¿acaso este amigo cercano asentiría con satisfacción ante su decisión? ¿Y luego se tomaría otra copa de buen vino con él? Definitivamente no hay ningún sí en la realidad.
La policía esposó a Tony Stark, y en ese momento, Ojo de Halcón se puso de pie. Hizo una reverencia al Dr. Banner y luego dijo: Banner, amigo mío, por favor, perdóname, lamento profundamente lo que le pasó a tu familia. Los ojos de Banner se llenaron de lágrimas y sacudió la cabeza y dijo: Lo sé, solo estás siguiendo a la multitud. Ojo de Halcón es un agente que ha recibido un entrenamiento brutal y es mejor cumpliendo órdenes que haciendo justicia. Siempre ha sido un compañero leal, pero a veces su estilo de actuar es un poco torpe. Ojo de Halcón dijo: Sí, pero debo pagar el precio. Admito que soy culpable, el general Ross dijo. Vamos, este maldito abogado me está acusando de pena de muerte, no pueden hacer esto. Ojo de Halcón dijo: General Ross, usted es uno de los principales fundadores del Proyecto 10. Sé que ha ordenado la disección de cientos de mutantes. Escuche el juicio. Si el juez cree que debería ir al infierno, creo que Dios también lo cree. Después de eso, Hawkeye y Tony Stark subieron a la camioneta de la prisión. El Doctor Strange también dijo: Soy culpable. También soy el cerebro de esa falsa demanda. Ah. Todos los que planearon este juicio injusto de 440 personas se han presentado. El número de personas en el banquillo de los acusados se ha reducido, y finalmente solo quedan el general Ross y el juez Wicker. El juez Yage parecía estar sorprendido por esta escena. Guardó silencio durante un largo rato y luego suspiró. Los héroes no son necesariamente héroes porque hayan hecho grandes cosas, sino porque siempre recuerdan la justicia en sus corazones. Ahora Tony Stark y otros se han juzgado a sí mismos, así que señor Ross, señor Wicker, ¿tienes algo más que decir? El general Ross gritó: No, soy un civil, soy un soldado. El juez dijo: Sí, no tengo derecho a juzgarlo, así que el tribunal militar le emitirá una citación más tarde. En cuanto a usted, juez Wicket, declaro que queda destituido de su cargo como juez federal. Y, por abuso de poder, será condenado a más de 2 años de prisión. Luego de esto, el juez golpeó el mazo, anunciando el final oficial del pleito. Capítulo 76. Antes de la lápida cementerio de Calgas. El resplandor del sol poniente envolvió la tierra, acercándole el último rayo de luz. El Dr. Banner observó las palabras grabadas en la lápida blanca. Recordó al valiente Capitán América Rogers y a los Rogers que defendieron la justicia. Su vida fue tan grandiosa, era como la luz que representaba la justicia, envolviendo al mundo y trayendo justicia y belleza al mundo, pero al final murió tan miserablemente. Gracias por todo lo que has hecho por mí, mi mejor amigo, la personificación de la justicia, Rogers. Al transformarse en Hulk, el Dr. Banner es emocional y puede perder fácilmente el control de sí mismo. Especialmente cuando sus emociones están fuera de control, la probabilidad de que se vuelva loco es de más del 60%, o incluso mayor. Pero por el momento, vuelve a ser muy racional como el Dr. Banner. Él era muy consciente del dolor que sus acciones habían traído al mundo, pero nunca se arrepintió. Porque tenía más lesiones, y en el estado de Hulk, realmente no podía controlar su propia fuerza. Cuando el Dr. Banner se calma, sin duda es un amigo perfecto. Puede que no sea muy gracioso, pero en el fondo es un buen tipo. Gracias a esto, Hinata, que era honesta y sencilla, rápidamente se hizo amiga de Rogers. Después de todo, todos querían defender la justicia en ese momento, e incluso Rogers defendió la justicia hasta su muerte. Quizás por eso se convirtió en el capitán de los Vengadores. Este tipo de encanto personal no tiene comparación con ningún otro miembro de los Vengadores. El Dr. Banner no es una persona perfecta. En circunstancias normales, es una persona común y corriente. No busca la justicia como Rogers, pero eso no significa que no lo admire. De hecho, el Capitán Rogers siempre había sido su pilar espiritual, pero ahora este pilar se había derrumbado. Murió junto a él y fue enterrado en este pálido cementerio. El Dr. Banner, ante esta desastrosa derrota, se sumió en profundos recuerdos. A veces sonreía, a veces se lamentaba, a veces parecía solemne, a veces, las lágrimas le corrían por las comisuras de los ojos. El Dr. Banner no sabía que Tony había acudido a su lado mientras estaba de luto. En ese momento, Tony parecía mayor que antes. Siempre había llevado una vida refinada, pero hoy estaba desaliñado, sosteniendo en la mano una botella de licor barato de una marca desconocida. En el pasado, Tony nunca bebería ese licor. Después de todo, esto es irresponsable para su cuerpo.
Sin embargo, últimamente, cuando Tony descubrió que no estaba borracho después de beber esos vinos caros, finalmente tuvo que ir al supermercado a comprar licor de baja calidad. Porque solo bebiendo aquel vino podía sentirse un poco borracho. No es el vino lo que emborracha, sino la gente que se emborracha. Tony parece haber llegado a este punto. Se ha arrepentido sinceramente y ha reconocido sus errores. Admitió sus pecados y aceptó el castigo con mucha franqueza. Así que después de pagar una gran cantidad de fianza, finalmente fue liberado. Pero no se sentía bien después de salir. El remordimiento de su conciencia lo hacía extremadamente doloroso. Quizás por eso usó esos licores de baja calidad para hacerse daño. Al fin y al cabo, la mayoría de los buenos vinos no son perjudiciales para el cuerpo, pero esto no lo hace sentir mejor. Por ahora, solo a través de la autotortura puede sentirse mejor. Aunque esto pueda parecer un poco artificial e hipócrita, el propio estado negativo y las emociones negativas tal vez solo puedan ventilarse perfectamente a través de esta forma aparentemente hipócrita. Si sigues permitiendo que se acumule en tu corazón, tarde o temprano surgirán problemas. Tony no quería convertirse en un psicópata, así que se torturaba con locura. Al menos esto lo hacía sentir mejor. Quizás no pase mucho tiempo antes de que pueda recuperarse a su estado original, pero en la actualidad definitivamente estará deprimido por mucho tiempo. Solía estar muy insatisfecho con Rogers, e incluso pensé en convertirme en capitán, pero luego descubrí que con el liderazgo de Rogers, todos podríamos unirnos como uno solo. Si no fuera por él, me temo que nos habríamos convertido en un montón de arena desperdigada. Parece que no soy un líder cualificado, así que después lo admiré mucho. No fue hasta el incidente del soldado del invierno que esta admiración se convirtió en odio. Tony levantó su copa de vino y le contó al Dr. Banner su impresión de Rogers. En ese momento, parecía estar inmerso en sus propios recuerdos. Pero pronto descubrió que, en su memoria, el capitán Rogers parecía ser un buen líder. Insistía en la justicia, tenía una fe inquebrantable y era increíblemente encantador. Al menos en su impresión, el capitán Rogers era una persona muy sencilla, pero una persona tan sencilla y pura fue finalmente enterrada aquí. Es ridículo que un héroe sea perseguido por quienes protege. Pero algo tan ridículo finalmente se hizo realidad. ¿Aún lo odias ahora? El Dr. Banner giró la cabeza y miró a Tony en ese momento con una expresión complicada. Dejé de odiarlo hace mucho. En el momento en que murió, me di cuenta de que no podía odiarlo ni aunque quisiera, porque el cabrón ya había caído al suelo, con sangre salpicada por todas partes. Aunque a veces era terco, ¿cuántas vidas salvó? Es una persona encantadora. Ha luchado por la humanidad y la justicia toda su vida. Es muy difícil odiarlo. ¿Y tú? ¿Aún te avergüenzas de mí? El cuerpo de Tony temblaba levemente, y su mirada también era muy compleja. Al fin y al cabo, todo lo que tenía delante lo había creado él mismo, o bien había contribuido mucho a ello. En cierto sentido, lo que hizo fue incluso más vil que un villano del Dr. Banner. Sería mentir si dijera que no te odio, Lily es buena, pero poco a poco iré eliminando este odio. Aunque quizá no sea necesario que nos veamos en el futuro. Me temo que podría matarte sin querer. Dicho esto, el Dr. Banner se dio la vuelta y se fue. Tony suspiró levemente y luego bebió 10 copas de vino. Las nubes oscuras se han ido, mira hacia arriba, esa es la justicia en la que crees firmemente. Una oveja blanca flota alrededor, y el título de héroe te acompaña. Oh, Rogers, que no haya suciedad ni inmundicia en el cielo. Cayó el telón sobre una generación de héroes, el justo cayó en un charco de sangre y fue enterrado en el cementerio, pero su leyenda continuará, y las hazañas heroicas siempre serán recitadas. El Dr. Banner llegó a la nave espacial de Hydra. Liu Man se reencuentra con el Dr. Banner. Con una sonrisa en su rostro, le dijo al Dr. Banner, quien parecía un poco reservado en ese momento. Bienvenido a Hydra, Dr. Banner.